Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de Arte en Cuarentena, tengo la suerte y el placer de poder entrevistar a Francisco Papas Fritas, que es, bueno, si habéis seguido un poco las entrevistas que he ido haciendo, Regina José Galindo me decía, tienes que hablar con Francisco Papas Fritas. Y luego, no me acuerdo ahora quién más, pero sé que por 2 o 3 lugares me ha ido llegando que tenía que hablar contigo. Y yo me fío mucho del destino, me fío mucho de los mensajes, de las señales que te va dando la vida. Y digo, bueno, pues voy a conocerlo. Y lo que me ha pasado es que he empezado a ver tu trabajo y me ha parecido que realmente tenían razón. Tenía que conocerte y por eso estoy aquí. Aquí a tus pies, intentando un poco, pues eso, conocerte, porque la verdad es que no hemos hablado hasta ahora. Bueno, excepto este pequeño trozo en el que el micro no chutaba, pero hasta ahora no he tenido el placer de conocerte. O sea que me encantará que me expliques en primera persona un poco tu obra, de quién eres, cuál es tu trabajo, y así lo podemos compartir con la gente que nos vea también. Sí, feliz. Bueno, la Parecido con primera pregunta. Pablo España, a lo mejor quizás anduvo Ah, hablando. Pablo España. No, Pablo España, con él he hablado y le tengo una entrevista dentro de poco con el colectivo Democracia, pero todavía no la he hecho. Los Eh, adoro. sí, sí, en unos días, en unos días. La tengo ya, no sé si era no sé si mañana. No, el lunes creo que la tengo. Genial. Y no sé, no me acuerdo, no sé quién me habló de ti. Pero bueno, voy a seguir un poco el protocolo de mis entrevistas preguntándote lo primero sobre el tema de la cuarentena. Ya que se llama Arte en Cuarentena esta sección, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo está la situación en Chile? Mm, Bueno, ¿Cómo está todo? eh, yo lo llevo medianamente tranquilo porque, bueno, yo tengo agorafobia hace más o menos 18 años. Entonces paso por periodos de cuarentena más seguidos que de las personas como comunes y corrientes. Ostras. Eh, Así que, nada, no me ha afectado tanto el encierro. Sí me ha afectado mucho como porque acá a mi casa y a mi taller viene mucha gente siempre, reuniones y eso. Entonces te afecta como poder ver más gente y compartir y eso es Mm, como lo que más me afecta a mí en lo personal. ujú, Y bueno, la economía que creo que nos está afectando a todas las personas y sobre todo a la gente del mundo del arte, que no mm. solo al arte visual, la música, la danza, el teatro, que Totalmente, totalmente. no me ha podido, no solamente económicamente, sino que tampoco no hemos podido desarrollar nuestros proyectos, se han congelado todas las cosas. Entonces nos hemos afectado laboralmente de una forma muy profunda y también bastante abandonados, porque somos, dentro de todo podemos llegar a ser muy burgueses, pero siempre en el límite de ser un paya al día siguiente. Es que, bueno, el artista siempre es Claro, un poco como el detritus social, así, lo que, bueno, mira, alegran un poco la comparsa, pero, quiero decir, sin arte se comería igual, ¿no? Es como, siempre hay un poco esa historia, claro, ¿no? claro, Sí, sí, es un poco mierda. no te va a comer una obra. Sí, Entonces, pues sí, pero la sí, verdad que sí. está siempre al límite de como de que te vaya bien y que puedas como tener cierta comodidad o privilegio, entre comillas, Mm, o que al día siguiente pueda ser un paria social. total, ¿eh? Yo creo que a mí por lo menos me gusta esa como, ese estado vertiginoso que tienes, la posibilidad de ser artista que podría estar como cómodo, Tan pero pronto si no. aquí como aquí. Ah, Mm, exacto, sí. sí, sí, es Y, verdad. y creo que mi trabajo como que también trato de hacerlo, o sea, como que por lo menos no trato de vivir en un estado de seguridad, o sea, encontrar como una fórmula para hacer una obra y al día siguiente como volver a repetirla porque sé que eso me va a funcionar para tener una estabilidad económica o, o creativa o de aceptación por el medio del mundo del arte, pues, quizás, ¿entiendes? O una aceptación social de mi trabajo. Oye, Entonces, una pregunta. ¿Y el tema este de la agorafobia? O sea, ¿qué tienes? ¿Como ataques cada cierto tiempo? ¿Que te crisis de impiden pánico. O salir sea, fuera? ¿O cómo lo...? claro, No sé. cuando salgo me dan crisis. Vale, Pero vale. ha sido bastante bueno de como haberla tenido porque me ha servido para ayudar a mucha gente en estos momentos no sé, o sea, como he escrito algunas cosas, he podido conversar con mis amigos, gente cercana que se está sintiendo mal y poder darle algunos consejos de qué hacer, cómo hacerlo y cómo estar un poco más estable
en esta situación. O sea, Porque, gente que ahora a raíz del encierro tienen que ser agorafóbicos forzosos, por así decirlo, y como que exacto, les sí, puedes dar consejos de cómo lidiar con ello, ¿no? ¿Te refieres? claro, sí. Vale, vale. Hostia, Y qué bien. también y también por otro lado, mucha gente me ha escrito también como de forma con mucha empatía, o sea, como que ahora me entienden más como porque están sintiéndolo ella o ellos o ellas, ¿entiendes? Lo Como mismo. Vale, vale. Ya entiendo. haciendo cosas similares como es Mm, un estado de frustración constante finalmente, que te mm, puede terminar. Yo creo que una de las cosas como más preocupantes del COVID, en Chile sobre todo, que donde hay o sea, en el mundo en general, pero en Chile hay una salud mental muy precaria y, el tema de las cuarentenas va a terminar afectando a muchas personas, dañándolas psicológicamente, mm. y eso posteriormente va a ser muy, muy, muy difícil, Puedes lidiar con porque, ello, ¿no? Mm. claro, porque se están gastando todos los fondos prácticamente en esta emergencia y no hay como un seguro del futuro, y tampoco hay una intención política de poder hacerse cargo de la salud mental de una manera mucho más amplia, Mm. que las perspectivas es solamente cientificistas de la mente y también romper con los tabúes, porque mucha gente piensa que alguna persona tiene algún problema psicológico y de inmediatamente pasa a ser una persona incapacitada, una persona que no, prácticamente necesita como de tener como un apadrinaje, un chaperón, algo que lo cuide, Que le una sustente, mamá, ¿no? un De algún papá modo. sustituto. Es como se tiende a ver como finalmente como el estado psicológico como con cierto paternalismo donde se ve como a la persona afectada como un niño o una niña. A la que hay que llevar ahí un poco. Oye, Y una cosa. un problema, un problema. Entonces como que nadie quiere como finalmente eh, o sea, hasta la gente le genera miedo cuando la persona dice, no, yo soy una persona depresiva, entonces como, puta, no quiero ser amigo de él porque se me va a matar. Como, Eso es ¿entiendes? Como, verdad, ¿eh? hay muchos fantasmas sobre, mucho prejuicio, más que nada. Sí, totalmente. Oye, una cosa a nivel técnico, tienes el móvil vertical, si lo pones horizontal, yo creo que pillarás más, bueno, te quedará más cacho de pantalla, si quieres. Sí, o sea, si Lo lo tengo, pones así, que lo tienes sí lo tengo vertical, horizontal. ¿no? No lo tengo horizontal. Ah, lo Qué tienes raro, ¿eh? horizontal. Sí. Ahí está vertical, de hecho. Vale, no, no, pues no. Qué raro. Sí, ¿no lo ves? Es que, bueno, no sé si en tu pantalla se ve Tiene igual, como pero una línea está... negra. Sí, por eso digo. A ver, déjame. Aquí tienes Ahí, una... Da igual, y no pasa ahí nada. Tampoco, no, no pasa nada si no, no te preocupes. tengo Ah, una cámara de 5 milímetros. Entonces, está perfecto. Era simplemente por si acaso lo tenías vertical y era fácil ya. y era simplemente girarlo, pero si no, así está muy bien. Parece que mi cámara de 5 milímetros no se adaptaba a la tecnología de mi teléfono. Tranqui, no, no te preocupes, todo bien. Oye, Es te una quería... Hayucho. ¿Te acordás que las Hayucho grababan así como más cuadradas? Sí, es verdad, es verdad. Oye, te quería hablar de algunas cosas que he ido viendo para ver si me puedes ir un poco, yo que sé, explicando acerca de lo que ha sido tu trayectoria artística. Mira, un segundo. Vamos a Sí. ver. Tengo aquí abierto lo que es tu página web, franciscopapasfritas.com. Y bueno, este ya me imagino que eres tú, comiendo papas fritas con la Es, Coca-Cola. Tú, o sea, vamos a ver. Porque a mí lo que yo he entendido, lo que me ha llegado, es que eres una persona que eres pintor, ¿no? Este cuadro entiendo que vamos a ver, espera, vamos a ver las obras. Vamos a ver, pintura. Ah, vamos a ver qué es lo que nos aparece en pintura. ¿Se te hace raro esto de estar mirando de repente así tu página web y... es divertido. Es medio extraño, ¿no? Así Sí. verás ahora el feedback de alguien que lo ve desde fuera a ver cómo lo percibo. Yo soy un poco vergonzoso dentro de todo. Wow, muy bueno. Todo esto, ¿con qué estás pintando? ¿Esto es óleo? Sí, ¿no? Acrílico, acrílico. ¿Es con Sí, acrílico? Ah, vale. sí. ¿Qué- Pero hay por ejemplo, esos chorreos los mezclo con una resina a veces, entonces como sí, eso es un homenaje a las queridas a compañeras de Guerrilla Girls con una pintura Qué bueno.
Ay, se me olvidó el nombre de la pintura, el original. Bueno, no pasa nada, si no ya vendrá. Pero vamos, sí, la careta de mono. Hostia, y este es este retrato que hizo Bacon, ¿no? También, del retrato Exacto, del el Pío, ¿qué Papa. era? Ay, no me acuerdo ahora. Sí, retrato del Papa. Hostia, ¡wala, nin! Joder, qué bueno, tío. No, Sí, es que no me lo esperaba. sí, Class. Vale, vale. Aquí claro. todo el chorretón ahí, muy bueno. ¿Y este qué eres tú? ¿Con un amigo o algo? No, 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 son dos chicos que hicieron como un libro de poesía con una fotografía de una gran fotógrafa chilena que se llama Paz Rasuris, eh, que le hizo esta foto desnuda y entonces la portada del libro era como estaban desnudos por delante y por detrás las fotografías. Y se la censuraban en Facebook el libro, entonces lo que le hice una versión de la pintura, de la foto, pero pintada para que la pudieran como promocionar en Facebook. Ah, muy bien. Sí, Qué buena idea, qué si buena te fijas idea. como, si te fijas como Curioso. que, bueno, es como el título de ese, de esa serie de obras son como colaboraciones con amigos que son de la parte de la disidencia sexual o son parte de movimiento feminista, etcétera, y me ha tocado como hacer algo. Eso también me lo pidió un amigo para su libro, que es el Chelo Gay, así se hace llamar. Qué Él. bueno. Entonces, Es como pintura, pero que tiene un... O sea, es como pintura, pero en realidad tiene un trasfondo muy conceptual. O sea, al final es como podía ser una pieza totalmente conceptual, a pesar de que es pictórica, ¿no? Quiero decir, sí, es una pieza que está enlazada con una acción determinada o que está, ¿no? Con algún tipo sí, de reivindicación sí, determinada también. claro. Y luego lo Sí, que vendría, te iba a ella es preguntar, la hija de Perra, y esas son Guerrilla Girls, que son un colectivo de artistas norteamericanos, no sé si la ha conocido a ella. Guerrilla Girl, sí, 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 sí las Sí, conozco. ese cuadro es para ella. ¿Se lo has regalado o se lo has enviado? ¿Cómo? No, lo pinté como en un homenaje para ella, porque siempre me ha gustado su trabajo, lo que han hecho, y hace poco tuve la oportunidad de escribirle para invitarla a una curatoría que estoy haciendo, y me encontré con la sorpresa que conocía mi trabajo, y le aproveché de mandar la fotografía en homenaje, le encantó. Ay, qué bueno, qué guay. Sí. Oye, y luego a nivel de, o sea, vamos a ver, porque a mí me han, Sí, cuéntame un yo te poco, digo, sí, la sí, pintura ha sido una forma que encontré para poder autogestionar mi trabajo, porque yo soy de los un poco como de los que, a ver, no postulan a fondo del Estado, porque no quiero luego un gobierno de turno diciendo que avalan como las críticas que estoy realizando al sistema. Tampoco me lo van a financiar porque mis obras como que se van haciendo en procesos, mm, no sé cuándo van a salir, cuándo van a tomar luz, los proyectos son bastante complejos. Y por otro lado, tampoco quiero empresas. Entonces, me financio con la pintura. Y vale, encontré un sistema de poder financiarlo sacando la obra en serio. O sea, vuelvo a repetir una pintura muchas veces, entonces por eso como que hay muchas pinturas que va a ver como en la página que son bastante simples porque me pueden dar la posibilidad de volver a pintarla, copiarla, que no es tan compleja, por ejemplo, como la pintura que tiene atrás, que es donde se ve el trazo de la mancha, el chorreo, que es más complejo repetirlo después en una serie hecha a mano. mm, Entonces, eso me permite venderlo a un precio mucho más económico eh, que a un precio de mercado y entonces con eso financio mis proyectos, me qué autofinancio. bueno. Es una muy buena idea, es una muy Sí, buena idea. De hecho, para mí yo también lo veo un poco así, lo del tema de la pintura, ¿eh? Lo que pasa es que nunca se me ha ocurrido como a trabajarlo así en serie. Yo lo que hago es como más formatos pequeños que puedan ser ya, más baratos y los pongo ahí en la tienda que tengo ahí en Instagram. ya, Y de esa manera, con el dinero que voy sacando de eso, que no es tampoco mucho, pero es con lo que intento luego ir preparando otras cosas también, ¿no? claro, sí. Ir Pues, preparando otras cosas y comer y llenar la nevera, quiero decir. exacto. O sea, Lo que hago. tampoco me voy a engañar a nadie, o sea, es una mezcla. Pero bueno, es que si no Sí, sí, como, así todo. tampoco puedo hacer proyectos, o sea, Claro. No, al y final, aparte al que yo final no, todo está ligado.
yo no estudié en la universidad y acá en Chile es muy raro eso, que un artista salga sin haber estudiado en la universidad. Te iba a preguntar un poco cuál ha sido tu trayectoria, o sea, ¿cómo has sido siempre autodidacta o no sé? Sí, ¿Cómo te has ido formando? sí, o sea, siempre ha sido como, o sea, más que auto, porque auto suena como muy solo, ¿no? Entonces, Sí, es como, verdad. Sí, sí, sí. siempre hay una relación colectiva, o sea, siempre uno está como, tiene amigos, amigas, gente que te va como guiando, conociendo, y bueno, yo quizás fui muy intruso, entonces como que me metía por todos lados y siempre he hecho hasta música, de todo para poder como aprender y también de alguna manera tratar de decir lo que estoy pensando desde distintas plataformas y quizás como ese estado como de inquietud me ha posibilitado como tener una formación. Yo no sé si todas las personas pueden tener la misma posibilidad que yo, porque tiene que ver mucho con las personalidades y el ímpetu que pueda tener una persona en querer como lograr las cosas, a pesar de que pueda tener como en un principio todo en contra. Em, yo he sido Es bastante cierto. como Mm. dogmático, como te decía recién, como no postular a fondo, no financiarme con auspicios de empresa, no viajar como, o sea, no importarme como el resultado de que la obra me lleve, por ejemplo, a Europa a exponer, sino que preocuparme más de la obra, el resultado de la obra. Y creo que, no sé, después de ya un tiempo largo, como que ahora como que sí me interesa más como poder como mostrarme fuera eh, mi trabajo o volver a mostrarlo. Yo, de hecho, tenía como también como dentro de mis dogmas, no volver a repetir la misma muestra, o sea, como que Ujú. no volví a exponerla 2 veces o 3 veces, o la misma estrategia. Y ahora, bueno, estoy con una galería que me hace como que dije, ya, bueno, abrámonos a una galería, abrámonos como a la posibilidad de mostrar afuera. Eh, he Te estás estado, vendiendo al sistema, Francisco. No exactamente, me puede estoy ser. viviendo el sistema. No pasa nada. Pero Si es que al final también hay que vivir. Y yo qué sé, es que es sí, normal, pero ¿no? más que una cosa de vivir, como que igual tengo ganas como de poder como mostrar mi trabajo en otro lugar. Creo que Poder salir un sí, poco, hay ¿no? harta Ya de gente Chile igual. sí, hay harta gente que conoce mi trabajo afuera y quiere como que haga algo y como que me he mantenido como un poco como desde aquí, desde la trinchera. Y desde la trinchera igual he podido como generar una resonancia afuera, igual de alguna otra manera, no que sea famoso, pero sí hay gente que me conoce, hay gente que me sigue desde mi trinchera y creo Mm. que es necesario como a veces ya como tomar la determinación de amplificar un poco más lo que uno hace. Porque, o Eh, sea, ¿cómo llevarías? Si tú ahora de repente, imagínate, te sale una exposición, yo que sé, aquí en España o en Francia o donde sea, el tema de la garofobia, ¿cómo lo llevarías, tío? Porque igual, no lo sé, o sea, porque si tienes agarofobia es un poco jodido, ¿no? A la hora de viajar, meterte en un avión, 8 horas de sí, vuelo, de repente estar en una ciudad que no conoces. Eso va a sí, ser un sí, pedazo de reto para ti también. sí. Y bueno, quizás sea el tiempo como también de enfrentarlo, de poder hacerlo, o a veces también quizás no es necesario viajar, a veces simplemente como poder Enviar llevar la un obra. tiempo, enviar la obra, pensar la obra, bueno, hay amigos por todos lados, se puede investigar. Nos hemos dado cuenta que de alguna manera también con esto del COVID también no es necesario mucho salir para tener un poco de idea de lo que pasa en algún lugar y poder seguir avanzando, investigando y entendiendo lo que pasa en otros lugares y también las diferencias que tenemos en nuestras vidas no son tan distintas a pesar de, de un continente o de las políticas que puedan existir dentro de un territorio determinado. Entonces, en ese ámbito soy mucho más anarquista para mi pensamiento. Entonces, como que Vale. eh, creo que no es necesario viajar para poder como entender un lugar. O sea, tenemos muchas carencias que son muy similares y problemáticas que estamos viviendo
En que son cualquier muy lugar del seguidos. mundo, eso es verdad, Claro. eso es verdad. Y Oye, de hecho, una pregunta. Digamos que tu pintura, entonces, por lo que estoy entendiendo, es como, forma parte de tu trabajo artístico, obviamente, pero dices que sirve como para financiar otros proyectos que quizá a ti te motivan más, ¿no? Que igual son de un corte un poco más conceptual o... Porque, a ver, hay varios proyectos que tienes por aquí, vamos a ver. Am, pam. Aquí en obras, mira, si entramos en obras, aquí de repente empiezan a aparecer otras cosas que ya no tienen que ver quizá tanto con pintura, ¿no? no, claro. O sea, lo que comentaba Regina José Galindo era algo relativo a la universidad y que habían desaparecido no sé cuántas matrículas o informes y que eso había hecho que un mogollón de gente no tuviera que pagar la cuota, la matrícula. Es que no sé muy bien cómo es. Si nos lo Sí, pudieras explicar, para todas sí, yo aquellas te, personas que igual no te conozcan, les pase como a mí, sí, que recién acabamos de conectar contigo, con tu trabajo. sí, te voy contando. Yo, bueno, eh, estuve como haciendo proyectos como artísticos que sí, bordeaba lo conceptual. En un momento como que sentí que los proyectos en general estaban como situándose en un espacio como o sea, muy cercano a lo formal, a pesar de que pareciera informal y todo. Entonces, como empecé a escribir ideas de qué es lo que quería realizar realmente. Entonces, necesitaba como hacer proyecto a partir de un episodio que pasó acá en Chile, de un incendio que está acá, de una cárcel, acá al lado de mi casa, donde murieron 81 internos. Yo me encontraba realizando un proyecto, intentando realizar un proyecto más que nada, porque me rechazaron varias de las ideas que quería hacer para denunciar justamente el hacinamiento, que era casi un 200%, un 300% de la población penal que podía habitar ese lugar medianamente bien. O sea, que debían estar bastante apretaditos. Muy apretado, sí. Ya, ya. Entonces, bueno, ese mismo estar apretado termina generando violencia entre los mismos pares, enfrentamientos por espacio, termina siendo intolerable la vida, porque vivir encerrado o sea, si ya para uno que no se vive solo en un piso que puede tener unos metros cuadrados que son quizás para uno solo y a lo mejor algunas personas como en metros cuadrados más pequeños, otros Sí, un poco más grandes, pero no sé, allá mismo como en España, como en Chile, los migrantes viven en espacios metros cuadrados pequeñísimos y donde tienen que estar hacinados viviendo, y las cárceles son como muy similares a eso. O sea, entonces, mm, estar encerrado en tiempos de cuarentena demuestra, saca, digamos, como un poco como los conflictos que uno puede tener con las personas, los roces de no poder como decir como, oye, ya, estoy de molesto, me la voy a tomar un poco convivencia, de claro. No aire. tienes dónde ir, Claro, tienes que estar ahí todo el rato en la misma celda, con y- igual tres, cuatro personas, o saber tú cuántos. claro, Sí, sí, y, compartiendo y hacer, el váter, compartiendo. Sí, sí, me imagino. compartiendo de la sexualidad todo, o sea, ya no hay espacio de intimidad. Claro. Entonces empiezan a haber, claro, o sea, diferencias de que yo, aparte que son personas que ni siquiera yo escogí vivir, ¿me entiendes? Como yo no escogí vivir con estas personas porque me caían bien. Entonces Claro. ya hay diferencias como muy, 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 de mucha ideológica, de cómo hacer las cosas, de cómo querer hacer las cosas, de cómo vivir. Incluso dentro del mismo mundo del AMPA hay diferencias de lo que está bien y está mal hacer, como una ética Claro. del choro, que le decimos nosotros acá. Ujú. Que si, o sea, que no sé, si va a ser monrero, va a entrar a las casas monrero es el que entra a las casas a robar. Entonces, si va a ser monrero, que la casa esté deshabitada, que no va a violentar a nadie. Entonces, como hay gente más de guante blanco y hay gente más como que, no sé, por angustia, por droga. Entonces, también hay como un distanciamiento, como casi como de clases sociales finalmente. Hay una lucha de clases dentro Mm. de cómo es, de qué es lo ético y qué es lo no ético dentro del mundo del AMPA. Entonces, ya empieza a haber una diferencia por qué caíste dentro de la cárcel. Sí.
Entonces, Vale. parte de eso está el incendio y empiezo a trabajar con la familia, levantamos una ONG y, y me doy cuenta básicamente que el arte no puede solamente denunciar, que no solamente puede como representar la realidad, sino que tiene que intervenir un poco más en la realidad, y para ello empiezo como a pensar una idea de arte operacional. Entre medio de ello, me invitan como porque sabían que yo trabajaba mucho como el tema de visibilizar como problemáticas que estaban como abandonadas Mm. o que no querían ser vistas por los medios de comunicación. Me invitan a la Universidad del Mar en, en Viña, que ahí estaba la casa de Viña del Mar, en la casa central de la universidad, para hacer algún tipo de intervención, algo que pudiese como visibilizar la problemática que estaban viendo ellos. Ujú. Básicamente una casa de estudio, una universidad privada, ¿ya? Eh, había, de hecho, o sea, se estaba tirando a quiebra, eh, o sea, tenía créditos millonarísimos con los estudiantes, hasta deudas hasta el 2035, por ahí. eh, o sea, terminaban pagando 10 o 20 veces más lo que valía la carrera. eh, un desamparo del Estado completamente, porque no le dan ninguna posibilidad de qué iba a pasar con esos estudiantes. Se lo empezó a desacreditar como mediáticamente, porque habían ciertos casos de profesores que estaban ahí porque eran amigos de los dueños y que no cumplían con la certificación adecuada. Se pagó por la certificación de la universidad, o sea, se hizo toda una truchería, que le decimos aquí, esa como todo, no sé si entiende el concepto de trucho, como, No, yo no. No sé, igual hay sí, otra gente en España que lo controla. Yo no, es no como sé lo que es. embaucar, es Ah, como vale, ok. embaucar para poder como Como una hacer las estafa. cosas como una estafa, sí, claro, conocer las cosas como por detrás, como pagar, como para Vale. poder conseguir un papel. Entonces, aquí la universidad están acreditadas por el Ministerio de Educación y se pagó por ellos, se hicieron como papeles por detrás. Entonces estaba como muy desprestigiada la universidad también. Y bueno, o sea, la universidad terminaba demostrando lo que era el lucro finalmente, y, y lo precario que es la educación en Chile, el sistema universitario, o sea, develaba finalmente cómo el sistema neoliberal en la educación. Tenía todas las enfermedades que se planteaban en las consignas finalmente de la lucha estudiantil que partió acá en Chile en el 2011. Ujú. ¿Y qué Eh, es lo que hiciste tú? entonces, bueno, ahí parte, entonces yo me quedo como aproximadamente un mes allá y junto con los estudiantes, en un momento supe que habían, que se encontraban los pagarés, ¿ya? Que son los papeles que, te- que valían que tú tienes una deuda con esa casa universitaria, ¿ya? Hay Vale. pagarés que tiene la banca y hay pagarés que las protege las mismas casas universitarias. Entonces se encontraban ahí y extrañamente, cuando se le robaron, como, o sea, la PDI sacó computadores, la Policía de Investigaciones de Chile sacó los computadores como donde también se podía ver como los negocios oscuros que tenían estos empresarios de la universidad. Se borraron las deudas también. O sea, como que la Policía de Investigaciones como que al parecer al querer borrar como toda la información, o la misma universidad al querer borrar la información, y borraron las deudas digitales. Vale. Y bueno, de todos modos, la deuda digital no tiene ningún valor en Chile. Tiene el papel el que vale legalmente. Y bueno, yo le propuse a los estudiantes que le quemáramos los pagares. Y bueno, ellos lo llevaron a asamblea y lo discutieron y finalmente lo hicimos. Pero fueron ellos los que lo hicieron, básicamente. Ya. O sea, no, Cuidado, a ver si te pasó el va. tiempo. Cuidado con lo que dices ahora, ¿eh? No, ya pasó el tiempo Ah, vale. de investigación. Fueron ellos los que lo hicieron. O sea, lo digo como para, más que nada, como de que generalmente como que a mí se me aplaude mucho esto que hice, o sea, se me logra como encasillar que yo lo hice, pero esto fue colectivo y sobre todo fue la valentía de ellos la que debe merecer ese aplauso.
Ujú, Y bueno, hasta ahí todo quedaba en silencio, a no ser que llegara como a abrirse algún tipo de investigación respecto a la desaparición de estos papeles. Pues entonces yo tenía preparado como una acción que era autodenunciarme y hacer todo esto como si fuese una performance artística, ujú. ¿ya? Voy a ir Entonces, mientras vas hablando, voy a buscar en noticias, a ver si aparece algo relacionado con sí, esto. no, ahí en la misma página web, ve noticias en la misma Ah. página y va a encontrar todo lo relacionado. Ah, archivos de prensa. Vale, vale, Sí, vale. Porque está bien a ahí, veces también, mientras vas hablando, así la gente puede ir viendo un poco, ¿sabes? claro, sí, De lo que vamos hablando y tal, también está guay. A ver sí, si... Bueno, ahora tardará un rato en abrirse, supongo. sí, esperemos Vale, y yo hablo encima. Sí, vale. esperemos A ahí. ver, no es que no se tarda... Esta... No sé, ahora. Ostras. Oh, pero que ha salido en todas las noticias, en todos los noticieros. Sí, La leche. Papas Fritas reaparece con polémica obra. Francisco sí, Papas siempre Fritas, como el ahora en polémico, noticias. Analizará la policía, supongo, ¿no? Analizará el sí, contenido pues de las ahí, cajas. claro, Ah, eso es muy gracioso porque, claro, ahí Augusto te voy a decir, Pinochet acribillado por Francisco Papas Fritas. ¿Qué hiciste? ¿Una escultura de él y lo mataste ahí? ¿O? sí, sí, ahí te cuento eso. Y bueno, entonces lo que pasa es que termino finalmente como haciendo una instalación en un centro cultural acá en Chile que se llama Gabriela Mistral. eh, y al mismo tiempo de hacer la instalación, liberamos el video de autodenuncia donde yo me decía que había quemado y ya había toda una historia fantástica respecto a cómo lo había hecho, creando un personaje muy heroico y todo esto para poder como llevar eh, todo el caso hacia mí y toda la investigación hacia mi persona y dio resultados. O sea, la investigación se volcó hacia mí, se perdieron en eso porque no tenían cómo encontrar la manera De de, inculparte. poder, de poder culparme Mm, y, y ya se tenía que hacer como un CSI prácticamente, como de poder saber cómo, o sea, dónde está, encontrar algún tipo de papel quemado que pudiese inculparme con alguna huella digital. O sea, eh, es muy difícil claro. reconstruir papel quemado, entonces, o sea, no es muy difícil, es imposible. Entonces, eh, se armó todo ahí una cosa mediática de que si estaba bien o estaba mal, terminan como algunos medios llamándome el Robin Hood, o sea, The Guardian creo que fue, o no me acuerdo cuál fue el medio que termina diciendo que, claro, como que yo era el Robin Hood chileno, y claro, son aproximadamente 500 millones de dólares, o sea, 500 mil millones de dólares que se liberaron en deuda. Y a partir de eso, los estudiantes no podían, o sea, no tenían deuda. Por ende, tenían que negar que tenían deuda. Más abajo, como cuando sales como de los diarios, vas a encontrar como prensa Estoy digital, alucinando con mientras te voy escuchando, voy alucinando con con los las titulares. noticias. Joven confianzudo convierte la casa de sus padres en galería de arte. Esforzada recepcionista se convierte en una obra de arte y me parece que es tu madre, ¿no? No, esas son Ah, dos esta obras no. distintas. Ah, vale, Sí, vale. Es que como aquí ponía Conchito de su madre, te llaman sí, rollo Concha tu madre. Conchito de su madre convierte a su sí, progenitora en obra de arte. O sea, convertiste a tu sí, madre en obra de arte. o sea, la convertí a ella en artista. Y, o sea, ella tuvo que hacer obra. Qué bueno, tío, Y, me encanta todo. A y ver, la, vamos a la, ver. pu- la posición, la posición se llamaba El Conchito de su madre. Artistas Era un viven juego como también. vagabundos en las calles de Santiago. Equipados con una cámara de vídeo y una carpa, los dos autores pasaron 6 días durmiendo en plazas y comiendo lo que encontraban en basureros. ¡Wow! Esto, qué experiencia también más interesante de vida, ¿no? Para como Sí, aprendizaje. para poder como aprendizaje y también para poder construir después obras, porque finalmente era como más como situaciones que después te iban como... esa era muy graciosa, sí, muy graciosa. Artista inútil. Oye, pero vaya titulares, ¿no? Artista Sí, inútil, Conchito de su madre, artista inútil. Joder, tío, ¿cómo te quiere la prensa ahí, eh? La leche. sí. Artista inútil No, se convierte en monigote de yeso.
Es que es muy Verter la divertido madre porque, en claro, artista. porque lo inútil va porque de alguna otra manera yo decía como lo inútil que podía llegar a ser un artista, entonces terminaba siendo como un limonero de la vida. Entonces se transformaba en este personaje como en este personaje anormal para la sociedad, que tiene que ser, ahí estoy con mi madre, más joven, sí, Sí, ¿eh? sí. Yo, más joven, Bueno, mi mamá no has cambiado mucho. idénticamente, Las gafas, solo han cambiado las gafas, todo demás. y no, lo delgado Bueno, estaba yo hecho también, tío, es normal, ¿no? ¿Qué tenías? estaba 22 hecho un años. pastel. No, sí, parecía que estuviera fumando pasta base de cocaína. Artista lanzó al Mapocho estatua de Paulina Urrutia. La Sí, la hostia. ministra de Cultura. Qué bueno, tío. De eso. En Patota llegan a pegarle al machucado Pancho Papas Fritas. Dale con el látigo. No me alcanzó para pegarle más fuerte, dijo una Lola. Madre mía, Ahí, tío. La has liado muchas veces, tío. Viendo así los de sí, estos de prensa, tío, es que no has parado, ¿eh? ¿Podrá es el raro, Bellas sí. Artes con papas fritas? Madre mía. ¿Has participado en la Bienal de Arte Contemporáneo Ujú, sí, de Chile, entiendo, por lo que decías antes de que no había salido? sí. No, sí, no, sí, igual estaba puesto afuera, pero no ha sido como mi principal búsqueda. Vale, a ver, estoy buscando lo de... Sí, tiene trabajo como... Guau, pero es que hay mucho, tío. Sí. ¡Ostras! Vale, vale. Madre mía, tío. Tío, pero te debe conocer todo Chile, ¿no? Saliendo tanto Um, en la prensa, tío, sí. Joder, no papas. sé, Ya, mira, pero ya me da... directamente es como papas fritas ataca en Embajada de Israel. O sea, no hace falta que digan quién eres ni nada, ya todo el mundo da por. Hostia, donde las papas queman. La leche, tío. Tío, pues fíjate que yo no había oído hablar de ti, tío, pero estoy alucinando ahora de que no me hubiera enterado antes, tío, porque normalmente todas estas historias me llaman mucho la atención y es un tipo de arte que a mí me gusta mucho, tío. Madre mía, tío. El arte como un mendigo rabioso. La obra de un autodidacta se va de gira a Europa. Un joven ganador. ¿Qué hiciste en esta, tío? No. A la moneda de cambio se transforma en una pieza artística que mantiene su precio original. Ta, ta, ta. Oye, el nombre de papas fritas. Sí, ¿No has tenido momentos de decir a buenas horas? ¿Te gusta el nombre? O porque yo a veces Rayitox es como que estoy un poco. Joder, tío. Cuando me lo puse, la verdad que no me imaginaba, ¿sabes? Que el peso que iba a tener eso durante el resto de mi vida. Era como, bueno, mira, va, Rayitox, así como. De sí. Rayitox, tío. Pero, hostia, papas fritas es un nombre que está bien porque se queda. Es como que tiene mucho. Tiene mucha pegada, pero ostras, está bien. Claro, es que nunca fue un nombre artístico, siempre fue como un nombre como que me pusieron mis compas, mis amigos, la gente del barrio. Entonces como que hay el nombre que te ponen tu padre y el nombre como un nombre social, digamos, como que Ya, lo ya, acepté ya. con cariño, lo abracé con cariño en vez de rechazarlo y Me gusta. Me gusta eso, haberlo tío. entendido como un insulto, haberlo entendido como algo. Pero me gusta también porque tiene esa cosa como de la papa frita de algo como muy popular, como a una comida que le gusta a los niños, no sé, como algo rico, como Qué saca al niño bueno, de tío. adentro. Claro, queda el nombre y como que también es como un poco como ridículo y finalmente hay veces como que en el último año mi obra se ha vuelto mucho más seria, más compleja y termina ahí Ah, ya mira, estamos avanzando. aquí está el de lo que estábamos hablando al principio. Al Jazeera. Artista chileno afirma Haber quemado, claro, haber parece que quemado 500, o sea, millones de dólares sí, claro. de los papeles de deuda de estudiantes. La hostia. Mira, exclusiva, el Robin Hood chileno. El artista conocido como Papas Fritas por quemar 500 millones, madre mía, tío, de deuda de estudiantes. La leche, tío. Arte y política, a propósito de Francisco Papas Fritas. Yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy un artista. ¿Cómo escribir poesía después de Auschwitz? Teodoro Adorno, sociología. Bueno, en fin, vale, este es un poco el. Declaró haber quemado documentos bancarios que respaldaban, bla, bla, bla.
Madre mía, tío, en esta foto además pareces como un talibán, tío, es como ya lo que te faltaba, ¿no? Sí, sí, jugué un poco con eso, era como el tiempo del terrorismo, entonces como que jugué un poco con esa estética y era muy gracioso. Ah, qué bueno, el errorismo sin tregua. Lo del tema del manifiesto terrorista, ¿lo conoces? Sí, 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 Qué sí, sí. bueno, tío. Ah, mira, yo también he oído hablar. En Berlín oí hablar del manifiesto terrorista. Es algo que toco mucho en mi trabajo también, el tema del error. Me parece Es muy importante. interesante, sí. Lo que pasa que el Interesante. errorismo, como lo entendían desde el manifiesto terrorista, era más jugando con el errorismo desde la perspectiva de terrorismo. Como, Exacto. Sí. y en Y mi no tanto caso va como el más, error. sí, eso es, Claro. por el rollo del A mí, error. Yo a creo mí que con me, el error se puede aprender un montón. Y que a mí es me una pasa lo vía que mismo, tiene el inconsciente de comunicarse con nosotros, ¿sabes? O sea, a mí que me el pasa error lo mismo siempre está ahí por que, algo. Perdón. que por ahí por el manifiesto terrorista como que yo me distancio un poco porque me parece muy como obligado a la idea del comienzo, o sea, bueno, desde el ataque a las Torres Gemelas y que comienza todo este como explosivo, como instigador mundial de encontrar todo como terrorismo y poder como de alguna otra manera terminar haciendo un control social a partir del terrorismo. Pero a mí me tira mucho más la idea del error, de la posibilidad de errar, de lo Claro, errático. eso es, me pasa Y igual. tiene que ver un poco con lo que te decía antes, como de no encontrar como, de hacer trabajos que no me encuentran una estabilidad, eh, de decir como ya, mañana hago una escultura, o qué sé yo, mañana hago una performance, o mañana hago un disco de música y listo, y se acabó, y si me equivoco, me equivoco, y si sale mal, Claro, sale tío. mal, y si me gustó, excelente, pero me da la posibilidad de equivocarme y no encontrarme como una zona de confort. O sea, ya tengo suficiente zona de confort por tener la agorafobia de estar encerrado, así que me permito como, siento que, siento que muchas veces los artistas tenemos esa tendencia como de encontrar como una fórmula y quedarnos ahí Justo, y eso es lo que digo yo repetirla. siempre. Tío, mira mis vídeos, ya verás, hay alguno que te va... Que yo creo que más de uno te va a gustar. Hay uno en el que defino 10 tipos de artistas y hablo bastante de eso. También hablo mucho del éxito en el arte. Y yo Sí, digo siempre que cuando realmente alcanzas el éxito como artista, tienes que ir con mucho cuidado. O sea, las personas que persiguen el éxito, o sea, el éxito puede ser una prisión total. Por lo que tú dices, o sea, yo- te reconocen con una marca determinada, como que eres el artista que hace X y ya la has cagado, porque ya luego de ahí no puedes salir. Entonces, claro, tienes toda tu libertad creativa ya completamente sometida. pero no puedes salir porque quieres, porque te sientes muy bien exitoso. ¿Te gusta eso? Y, Entonces, y- y por, y por el porque pues, dinero y por un y montón por de el dinero, factores. porque si quieres salir de ahí lo puedes hacer. Claro, pero poca gente lo ha hecho. Mira, también hablo en el vídeo que hablaba sobre el éxito en el arte, hablaba de Philippe Gaston, no sé si lo conoces. ¿No? Pues mira, Philippe Gaston, mira, te lo voy a enseñar si quieres. Ya. Es un artista mm, que, mira, ahí está. Ups. A ver, un momento. Aquí está. Mira, este es un artista Ya. que, imagínate en el momento en el que el expresionismo abstracto estaba en el momento álgido, ¿no? En plena efervescencia. Y este artista era uno de ellos, ¿vale? Y llegó un punto que fue capaz de decir, mira, ¿sabéis qué? A mí lo que me apetece es dibujar más rollo cómic. Y envió toda la mierda, dejó de hacer un arte que iba más en la línea del gusto del momento y empezó a dibujar pues esto que vemos aquí arriba. Por ejemplo, estos, ¿ves? Que son como Claro. encapuchados del Ku Klux Sí. Klan o estos que van así, que es un punto como más humorístico, una Sí. visión como muchísimo más Pop también. divertida, más, sí, Sí. más cómica del arte, ¿no? No tan seria y tan... Y la verdad es que me gustó mucho leer sobre este artista, porque es de los pocos que he conocido, seguro que hay más, pero que yo conozca, que han sido capaces de tener una trayectoria artística, enviarlo toda la mierda, enviar las galerías, coleccionistas y tal que estaban ahí haciéndose con su obra, toda la mierda y decir, a mí lo que me apetece es hacer esto y reinventarse. Yo no me imagino a, yo qué sé, a muchos de los artistas que conocemos ahora, que ya tienen cierto estatus, siendo capaces de romper con esa zona de confort de la que hablabas
y empezar de cero o hacer algo completamente distinto. Y es algo sí. que me encantaría, ¿sabes? Si yo viera artistas que son de esta gente que están ahí arriba y que son capaces de enviar toda la mierda y reinventarse y tal, yo sentiría realmente mucha admiración, ¿sabes? Es como... Y sabes que a mí me pasó mucho como con el tema de los pagarés me hizo como más internacionalmente conocido, entonces como que todas esperaban que yo mostrara la obra en otros países, me negué a eso, porque también siento que la obra tiene que ver mucho como más, o sea, siempre renegaba un poco esa obra porque eh, hay un tema ético para mí más importante que es que fue un proyecto colectivo, entonces como sacar provecho de esa obra cuando fue algo que fue hecho con los estudiantes no me parece algo ético, ¿me entiendes? No me parece Mm. algo... y bueno, y de alguna otra manera todos esperaban también como en el mundo como del arte que yo siguiera haciendo como obras como de falco bancario o, o que Bueno, siguiera haciendo ese tipo de cosas y era como, no, o sea, no voy a repetir el mismo gesto, o sea, no quiero transformarme justamente en el titular que me ponía The Guardian o Democracy Now, que es como el Robin Hood chileno, o sea, no quiero ser Robin Hood, no soy Robin Hood, no me voy a dedicar a hacer eso. Y un mm, poquito que, claro, que mando un poco a la mierda todo eso y que digo como ya, el próximo proyecto tiene que ser algo que a mí que a mí me haga sentir que valió la pena lo que hice y que vale la pena la propuesta que estoy haciendo de hacer operaciones artísticas que puedan solucionar alguna problemática. Y si soy capaz de hacerlo, aunque me cueste años y que me cueste como, y que signifique estar en silencio mucho tiempo, porque a partir de eso podría haber como ya, haber hecho más obra y transformarme en un artista que estuviera instalado en esta galería, vender productos finalmente de las obras que uno hace, pero no, decidí irme a buscar un nuevo proyecto que tardó mucho tiempo y sigue funcionando y que, pues, ¿cuáles fueron las obras que hiciste posteriormente a toda esta acción colectiva de la universidad? bueno, Porque después, después de ese subidón, la siguiente obra es la más jodida, porque es lo que dices tú. ¿Y claro, qué decidiste hacer? claro, todos esperan como algo como al mismo nivel o ¿Qué que hiciste? tenga como... ¿Bodegones? O... No, bueno, hice esa obra bueno, era porque había un compromiso previo a lo de la Universidad del Mar que sobre Pinochet, Ah, que la noticia que salía acribillado, que se llama Ladrillo Angular, que, ujú. bueno, en Chile se escribió un libro que se llama El Ladrillo, que son, digamos, son las medidas económicas que se plantean para poder generar un sistema neoliberal eh, basado como en los conocimientos de todos los Chicago Boys que fueron a estudiar de Chile a la escuela de Chicago con Milton Friedman, pero con una versión moralista y que beneficia principalmente a una clase económica determinada eh, eh, para, para implementar políticas neoliberales. Y a partir de eso, finalmente, de ese libro y de esas políticas que se fueron creando, no hay un cambio de la dictadura cuando volvemos supuestamente a una democracia en Chile. O Ujú. sea, todas esas políticas son las que tienen como han generado finalmente un estallido social hoy en día en Chile. Eso es, Y porque hay una buena aliada ahora. Aunque claro, imagino que el tema este del coronavirus también habrá trastocado, ¿no? Todo lo que estaba pasando o allí. sea, y sí, hubo un freno, porque obviamente hay un tema de cuidarse, de cuidar la salud, de detenerse un poco, pero esto va a volver a la calle. O sea, y tenemos al mismo presidente, tenemos a los mismos militares que supuestamente están hoy día como protegiendo a la ciudadanía, y tenemos los mismos policías que hace unos días atrás le dispararon a 8 personas con una metralleta y todos salieron heridos de bala, menos por suerte ninguno de gravedad. Entonces la violencia de la policía contra la población sigue de la misma índole
y va a terminar saliendo en las calles. Yo lo único que espero que la gente tenga un poco de paciencia porque más allá que uno pueda tener como teorías conspiracionales sobre el COVID, y más allá de que exista un control social y un aprovechamiento político sumamente violento por parte de la autoridad en general de todos los países para tener un mayor control social de la comunidad, el COVID existe y si la gente se enferma y si la gente se muere. Entonces, yo creo que por lo menos tener un poquito de paciencia y no olvidar y no olvidar sobre todo, o sea, ir escribiendo, anotando en una agendita todos los hechos que van pasando y cuando logremos como estar un poquito más tranquilos, salir a la calle y reventarlo todo. ¿Cuál es tu relación ahora con la policía? ¿Tienes algo pendiente o sientes que te están controlando de algún modo? Porque claro, Bueno, después... Es gracias a que... democracia, gracias a democracia, que después cuando hables con Pablo te va a contar, hizo una obra acá en Chile. Repetimos una obra, pero le cambiamos un poco como la estructura de por qué se hacía y su función, su idea original, como que la modificamos a partir de lo que estaba pasando en Chile. En Santiago, las clases sociales se dividen así de una forma súper radical. No hay como no hay barrios como ricos entre medio de barrios pobres. No es tan transversal. Es radicalmente diferenciado. Y un Ricos y sector, súper pobres, ¿no? claro, hay un sector donde viven como los privilegiados, los más privilegiados y los superpoderosos. ¿Me entiendes? Como Hmm. eh, y bueno, ahí en ese espacio, en ese territorio, es casi imposible manifestarse. Es casi, o sea, la gente como generalmente se pregunta, pero ¿por qué terminamos como manifestando en el centro? Que el centro es de todo, de todas las personas que habitan en la ciudad, y no terminamos manifestando donde viven justamente los fascistas, donde viven justamente los ricos, donde vive la gente que tiene el privilegio y rompiéndole su barrio. Pero Claro. claro, o sea, la represión que llega ahí es como es imposible. Entonces, ellos habían hecho una limusina que decía Eat the Rich, Ah, vale, he visto la imagen, sí, sí. ¿sí? Entonces, le hicimos con una limusina acá, la misma Eat the Rich, pero solamente Eat the Rich, no Kill the Poor, y se fueron unos encapuchados a manifestarse al barrio alto. De forma muy Pero un segundo, precavida, espera, es que no he entendido bien. O sea, en el coche ponía Eat the Rich claro. y abajo pusisteis Not the Poor. Y esa fue No, la... no. Es que eso no lo había entendido bien. Ellos en Estados Unidos hicieron la obra por un lado que decía Eat the Rich y por el otro lado Kill the Poor. Kill the Poor. Ah, ok. Y acá en Chile se hizo solamente con Eat the Rich por ambos lados. Toma por culo. Sí. Y entonces esta limusina se fue con unos encapuchados al barrio alto a hacer un paseo por ahí. Y acá ciertos lugares como edificios de empresarios les tiraban panfletos afuera en la calle. Y por la calle misma iban tirando panfletos que eran una imagen que hicieron los chicos de Democracia, que salen tres personajes muy poderosos de Chile, que es Jaime Guzmán, Agustín Edwards y Pinochet, que son básicamente los que implementaron la política del terror en Chile. Y dentro de ello decía como Enjoy the Collapse, o sea, bienvenidos al colapso. Entonces, mientras iban lanzando eso, como bienvenido al colapso, pero claro, 2 días después de eso, se genera como la crisis del coronavirus en Chile. Ya, o sea, que les pilló por Entonces, los pelos. como bienvenido al colapso, fue como bienvenido al colapso. Y una de las paradas es una de las clínicas más caras de Chile, que, por decirte, como salía cerca de 150 euros, 200, entre 100, 170 euros hacerse un examen de COVID en esa clínica. Hoy día sale como 20 euros hacerse el examen de COVID por política, todos los centros de salud tienen que hacerlo por 20 euros. Pero en ese momento salía 160, o sea, casi 200 euros. Casi Ujú. 200 euros. Y entonces había una crítica muy importante como en esos días como a esa clínica. Eh, y nosotros paramos afuera y lanzamos los panfletos y todo. Y bueno, Y no pasó nada? ¿No tuvisteis el objetivo problemas con los no, pacos o...?
No, porque era todo muy, muy tranquilo, todo fue muy, muy, muy tranquilo. Pero 2 días, o sea, no sé, a la semana después me entero por la prensa de que la clínica alemana se había querellado contra, contra la acción y que estaban Ah, investigando y buscando a la persona. Y bueno, y ahora tengo una querella, tuve que contratar abogado y todo para poder hacerlo. Así que ha hostia, sido, sí. qué Pero mierda. tenemos todo grabado, así que la denuncia se les va a caer, yo creo, pero es interesante, o sea, interesante porque justamente como que es justamente lo que le planteaba a los chicos que no se puede tocar a los chicos acá, no le puedes tocar a las bolas Ya, ya y, veo. y que se las tocamos y ya ves la reacción que tienen. Si no pueden tirarte la policía encima, puedes te tirar la ley encima y te Bueno, te quieren digo destrozar. una cosa, mi percepción de España no es muy distinta, ¿eh? Yo, Sí, a título personal, o sea, es verdad que aquí no se dispara con balas y en cuanto a eso no. Pero porque no han llegado. como le toques aquí los huevos a según qué personas, eh, te pueden caer palos por todos lados. O sea que muchas personas se creen que viven en democracias y luego si empiezas a rascar un poco, a poco que quieras ver, Exacto. te das cuenta de que, bueno, es una democracia siempre y cuando vayas con la cabeza gacha, no toques mucho los huevos, ¿sabes? Y que tragues con lo Sí. que hay y dentro de este margen pues, puedes moverte y puedes jugar. Pero a los que estamos ahí arriba moviendo el cotarro, no, no nos molestes porque te quitamos de en medio en un santiamén. Lo que No, me sorprende es que tú estés bien y que no hayas tenido ningún problema y después de todas sí, las que has sí, liado, sí. porque Sí, sí, creo que, bueno, es gracias también un poco no sé por qué en realidad he tenido tanta prensa, siempre he tenido mucha prensa. Y esto último también salió en la noticia en televisión abierta, eh, contado pésimo, porque me decían que el artista Papafita de nuevo había hecho un escándalo y era como, no, no, es democracia, yo soy el curador, íbamos a hacer una exposición, pero llegó el COVID, no se pudo hacer, pero de nuevo era como, ya, Papafita. Entonces, cuando se enteró la clínica alemana, o sea, yo me entero como por interno, como que se cagó de susto, al saber que porque, tú estabas involucrado. claro, ya no querían hacerme querer, pero no podían sacarla, porque ya una vez hecha ya no la pueden sacar. Claro, vale, 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 vale. Claro, porque Pero, ahora es todo esto va a tener un eco mediático del copón, va a ser súper bestia, ¿no? exacto, o sea, imagínate si le Hombre, ganamos a ver, vamos a ser, un le momento, ganamos a una Francisco, empresa súper poderosa, pero imagínate. vamos a ser sinceros. O sea, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Tú, cuando pasó lo de la universidad, obviamente fue un ejercicio colectivo, fue algo que hicieron muchas personas, igual que ahora, ¿no? De repente, esta exposición que tú comisariaste, ¿no? Con democracia, hacen esta acción y tanto en una acción como en la otra, de repente la prensa, ¿no? Habla sobre ti y se habla sobre tu trabajo, eso desde la perspectiva de business de un artista, en teoría eso es bueno. Sí, sí, Y sí, eso lo sabemos. O sea, si hablan de ti y eres más conocido, será más fácil que puedas vivir de tu arte. sí, Mm, hasta ahí es verdad. Por otro lado, también es verdad, y aquí es por lo que me hacía gracia antes, que por un lado está bien, pero por otro lado tienes a todos los que son ultrafascistas, admiradores de Pinochet, tienes a Peña, gente con mucho dinero, con mucho poder, que deben tener una diana así ahora mismo, con tu cara en medio, ¿no? Y en decir a este, a la que podamos lo crujimos, ¿no? sí, sí, no. Ese es el contrapunto. Obviamente claro, por ejemplo, mi galerista, muchos de sus clientes me odian. O sea, no tenían para nada. Y de hecho diría como mientras tenga ese tipo ahí, es como mejor no, o sea, no te voy a comprar nada. Wow. Claro, es que mucha Claro, gente de dinero son de derechas. se genera el amor y odio, ¿me entiendes? Y te buscan la quinta pata al gato para poder como hacerte zancadilla y todo, ¿Y yo has tenido algún problema? ¿Así amenazas, coacciones de algún tipo o algo? sí, muchas, siempre, ¿Así? siempre, ¿Hay sí. algo que puedas contar que pueda ser anecdótico?
Anecdótico, Vamos me a pega. reírnos un rato de cómo te han amenazado, cómo te... Bueno, las típicas amenazas como virtuales de que sé dónde vive y todo. Bueno, sí, ya, te doy la dirección, le digo, le doy la dirección. Como, te espero, ¿me entiendes? Como las Buah, de todas típicas. maneras, esas cosas la verdad que no hacen gracia a nadie, ¿eh? Aunque lo digas ahora con... tratando de quitarle No, no, hierro. a mí me genera gracia porque no me da miedo. No me da miedo. Bueno, igual lo de la garofobia ahora empieza a cobrar más sentido. No, pero Telepizza, no sé qué. Déjenlo debajo de la puerta. Yo de aquí no sí, salgo. no, un detector de bomba, algo así. Sí. Pasa por todo eso. Pero Ay. nada, mira, lo complejo no son ese tipo de amenazas. Lo complejo, por ejemplo, una vez me golpearon unos policías de civil. Me amenazaron con un arma. Me Pero dijeron así, sin que, venir a cuento, no estabas haciendo nada, te identificaron y ya o está. sea, estaba con el tema carcelario muy, digamos, muy encima. Y tenía muchas redes de contacto. Entonces, se me tiraron encima, digamos, como para parar que yo me saliera de las organizaciones para que esto se calmara de alguna otra manera. Y bueno, decidí no hacerlo, me reí de ellos en su cara. No sé de dónde, no sé en ese momento me sale una personalidad que me desconozco. Que puedo jugar con mucha ironía, no, me la paso muy bien, después me la paso pésimo, obviamente. Luego O cuando sea, llegas a casa y piensas en todo lo que ha pasado, ¿no? Es como o mierda. sea, la primera de esos episodios me apuntaron con una, o sea, me mostraron una pistola. Como que se acercaban personas, me nombraron por papa frita, me dijeron que querían conversar conmigo, y yo le dije claro, no de inmediato que eran policías de civil, y esto fue en la calle mientras yo iba a comprar, en una noche, fui a comprar cigarros. Y, no sé si me acuerdo bien, es como, bueno, claro, entonces como me dicen como, tú eres papa frita, sí, y después me dicen como, o preferís que te llamen Francisco Tapia Salinas, y le dije, no sé, ¿querés que te diga el root o ya lo sabéis? ¿Cachai? Y es como, empezamos así como a jugar y me dice como, vamos a sentarnos ahí, ¿cachai? A conversar, le dije, dale, ¿cachai? Como vamos a conversar. Entonces me siento con uno y el otro como que se pone el pie en la banca y como que se abre como la chaqueta y muestra que tiene una pistola. Y yo le digo así como, no, de ahí te digo, no sé dónde sale, porque yo le digo como, oye, tu amigo tiene problemas con su pene. Y los tipos se pusieron como rojo de ira, ¿cachai? Y le dije como, y me dijeron como, ¿qué weá te creís, conche tu madre, ¿cachai? Como la weá, y le dije como, dale, o sea, como si quería hablar en ese tono, bacán, le dije yo, como todo bien, pero ¿qué queréis que haga? O sea, como, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me estáis siguiendo? Como, ya, ¿Yo ¿qué es qué he lo hecho ilegal? ahora, Le no? dije, ¿qué es lo ilegal? Le dije. Me dijo, no, para tu weá, ¿cachai? Con la cárcel, o te vamos a pitear. Pitearte es como te vamos a matar, ¿cachai? Y le dije como, dale, o sea, como si tú querías eso súper bien, pero yo no te voy a hacer caso. Que ti muy bien, chao, me fui. A la semana después, un día me pillaron como en una calle solo y se bajó o sea, como que pasó, yo sentí un auto que pasó rápido, se paró, me pegaron unos palos en el estómago y se subieron y se fueron. Ahí me dio miedo, sí, ahí me dio más miedo. Normal. Y me dolió. Sí, sí, También sí, tengo que claro, pero es que es admitirlo. normal. Es que no es que a cualquier persona le daría miedo, tío. Sí. Es que estás Y me dio luchando más con mucha. Es que no es que sea una persona loca, es que estás hablando con un ejército, tío, con la sí, policía, con es que intuición. claro, y si esta Y gente van uno, armadas y te pegan un tiro, dicen que te ponen una pistola al lado, dicen que era tuya y que les amenazaste y se quedan tan panchos. Sí, sí. claro, o sea, te pueden cargar, como se dice acá. Te pueden meter cualquier tipo de, He visto varios en vídeos un, de las manifestaciones en Chile donde se veía claramente como tenían ahí gente en el suelo y les ponían ahí sí, la pistola al lado. Es sí. que, bueno, eso está al Sí, orden del bueno, día. yo ahí eso lo guardé mucho tiempo en silencio, porque no quería también generar como miedo a las organizaciones que yo estaba, no quería tampoco como que mi familia tuviera miedo también, pero y con el tiempo lo fui como tranquilizando y dándome cuenta que un poco la vida mía como que es así, un poco, o sea, si me tiro contra estas bestias voy a tener que recibir por lo menos un palo, ¿me entiendes? Pero que les va a ser difícil matarme así tampoco.
tan visiblemente por lo mismo que hablábamos, o sea, la cantidad de medios de comunicación que me cubren a veces como por una obra, yo de verdad como que a veces no lo entiendo y es como que te hace más difícil como llegar como a desaparecer a alguien como que no sé, porque sea una persona más desconocida, ¿me entiendes? La Claro. operación se vuelve un poco más compleja. Hombre, en realidad, Y ahí, cuanto más conocido seas, en términos de seguridad, probablemente sea mejor. sí, un Porque no poco, es lo mismo quitarse de en medio a alguien que no conoce a nadie y que no va a salir a ningún lado y que nadie se va a enterar, a alguien claro, que los medios de comunicación van a estar preguntando cómo ha sido, qué ha pasado, la gente va a salir, ¿sabes? O sea, a ti en realidad eso también te va bien, que sí, poco a sí, poco por se ese vaya lado ha conociendo sido, tu trabajo. por ese lado ha sido, o sea, ha sido como una buena carta, digamos, como de protección, ¿entiendes? Mm, Más que para, como hablábamos, como teníamos las cartas sobre la mesa, que la obra sea mediática, más que como generarme una fama o generarme dinero, para mí es como cubrirme de una protección. Es como resguardarme. Lo que no implica que si quieren hacerme algo no lo van a hacer, obvio, pero claro, claro. te da un poco más de tiempo, ¿me entiendes? Como, Y cuando tú estás haciendo todas estas piezas que hemos visto antes, que eran, pues yo qué sé, la de Pinochet, sí. la Bueno, de... de ahí paso a una que realmente como que me interesaba hacer. La de Pinochet era como un poco cumplir con la exposición que tenía pendiente antes de la Universidad del Mar. De ahí hago un proyecto que se llama Desclasificación Popular, Ujú. que, bueno, en Chile durante la dictadura se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos. Existen muchas más personas que Lo estoy fueron buscando mientras lo torturadas, vas diciendo, ¿eh? sí, muchas más personas que fueron torturadas de manera muy aberrante, más que asesinadas, ¿ya? O sea, eh, eso tiene toda una teoría, o sea, no es porque sí que mate a menos gente y torture a más gente. La idea básicamente es generar un miedo tan grande en la población que permita, digamos, traspasar ese miedo a la ciudadanía. Entonces, por mucho tiempo Chile, por eso como que Chile como despertó el concepto como del último estallido, porque las personas en Chile tenía miedo de vivir toda esa, digamos, violencia eh, político-militar que se vivió durante la dictadura. Ujú. Entonces, lo que yo realizo ahí con una amiga que es cientista política es un mecanismo para poder desactivar los archivos College. O sea, perdón, te lo cuento todo mejor, de forma Sí, mejor. estoy buscando mientras, pero lo que más me aparece ahora es el último proyecto en el que estás, que es Ya, no, relacionado con la eutanasia. no, busca desclasificación popular. Sí, mira, estoy ahí. Ah, y en la página web, Ah, vale, a ver, vamos a ver, espera. Ah, claro, mejor, ¿no? Buena idea. sí, Vale, ahí está. sí, sí, ahí son dos obras que se hacen. Una generalmente funciona así, una pieza que hago como al inicio y otra que cuando ya funciona el proyecto y podemos como ver los resultados. Entonces, parte Y, como, sí, perdona, sigue, sigue. te cuento un poco. Entonces, Ricardo Lagos, un expresidente de Chile, decide como ponerle un secreto de 50 años a una comisión de prisión política y tortura durante la dictadura, del 73 al año 90. Se hizo una comisión donde se entrevistaban las personas que habían sido torturadas y se calificaban si fueron realmente torturados o violados sus derechos humanos o tuvieron prisión política. Ujú. Toda esa información que se recopiló eh, se escondió bajo un secreto de 50 años. ¿Cuántos? 50 años. Joder, vale. Esos papeles, de alguna manera, cuando tú los cruzas en la información, encuentras, encuentras relatos que te dan, digamos, una idea de la metodología que se ocupaban en distintos centros de tortura y durante qué periodo y qué periodo. De esa manera es mucho más fácil encontrar quién estuvo a cargo
de esos procesos. Claro. Y por ende, las personas que violaron esos derechos humanos tendrían una pena efectiva de cárcel. Más Sin amigos. eso, son Más más amigos que vas de haciendo, quiero decir. claro, sí, sí. Tú sigues Entonces, cosechando, sigue, sigue. sigo cosechando mi muerte. Sí, sí, tío. Pero qué Mi bien que te he muerte hecho la entrevista repentina, ahora, tío. porque pues, todos vamos a morir, pero mi muerte Por eso. repentina Sí. la Sigue, voy sigue. regando todo el tiempo. Háblame, háblame. Entonces, toda la gente que ha cometido todo tipo de atropellos y que en un principio contaban con tener 50 años de margen, tú estás ahí tocándole los cojones para que se sepa y se desclasifique antes. De manera que Claro, tengan que pagar su justo castigo antes de... entonces yo decía como, tiene que haber una forma de poder desclasificar estos archivos. Entonces llega mi amiga y me dice como, papá, ¿has leído esta parte de la ley? Me dice, como la ley que dice los 50 años, me dice como la ley está prohibida, o sea, como los archivos están prohibidos de ser visibles porque tienen un secreto de 50 años, etcétera, 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 pero las personas que dieron la información son dueños de su información. Entonces es como, muy bien, sociedad neoliberal, propiedad privada, las personas que sufrieron prisión política de tortura pueden exigir y pedir ese papel. Entonces hice un manual para que pudieran como pedirlo, Qué bueno. y en ese, y a los que están como guardianes de esa información, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los cuales se negaron ellos a entregarle a las personas esa información, y pusimos un recurso de protección para que se la entregaran y les ganamos. Y Qué por bien. primera vez en Chile, 14 archivos salieron a la luz y fueron públicos. Qué bueno. A ese proyecto nadie quiso hacerle prensa, o sea, muy pocos medios. No salió en las noticias, que se corten porque no, porque era, o sea, porque si tú informabas esto por la televisión abierta, era como mucha gente la que iba a empezar a desclasificar archivos. Claro, claro. Entonces, Encima, si les has puesto hasta un manual de cómo hacerlo, es claro, como... entonces sí o sí íbamos a pillar militares. La que has liado, tío. La que has liado. Oye, Entonces, pero... no ha costado mucho mantener ese proyecto y bueno, yo después dejo ese proyecto y se termina colectivizándose, que suele pasar en mis proyectos, se termina colectivizándose y ahora está a cargo de Javiera, que es cientista política, que le mando un saludo después cuando vea el video, y Luciano, que también es un hermoso. Y ellos dos están a cargo del proyecto de clasificación popular y se encargan actualmente de seguir desclasificando archivos y también de revisar todo lo que está pasando como en cuanto a violaciones de derechos humanos en la actualidad con el estallido que comenzó el 18 de octubre del 2019. Joder, qué bueno, ¿eh? Sí, 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 Oye, sí. pero una pregunta. Creo que esto es ¿Tienes algo armas en que... la casa? ¿Eh? ¿Qué Una qué? pregunta, ¿tienes armas en la casa? ¿Armas a defenderte? Por si acaso, ¿no? Por lo que te pueda pasar, tío. No sea que no acabemos la entrevista. No, te iba a preguntar, o sea, según te estaba escuchando, me surge una pregunta que siempre me viene a la cabeza cuando veo piezas artísticas que están en la frontera entre arte y activismo, ¿sabes? Sí, Es sí. como, tú cuando, ¿tú te sientes más activista o artista? Empecemos por ahí. Mira, yo me siento como me encanta la política, me encanta. Conchito de Sumare. Bueno, Conchita, ¿cómo sí. te definían? Vale, no, perdona. Venga, sigue. No, no, lo siento, ya está. Me encanta la política y me encanta tocarle las pelotas a los poderosos. Me encanta. Ujú. Y digamos pelota porque no son ovarios, porque es una sociedad patriarcal, es un toro viril que quiere, o sea, está representado como en ese toro viril, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, es pelotas las que les toca. Me gusta mucho eso. Y entonces, como más que hacer un arte político, yo me siento a veces como decía los Tupamaru de Uruguay, que no eran guerrilleros, sino que eran políticos armados. O sea, personas con conocimiento político que se armaron. Y yo me siento a veces como, no sé, como un político haciendo arte. A mí hay una cosa que Más que un me... artista político.
Una cosa que me llama mucho la atención y que creo que hasta ahora de todo lo que me has ido contando, lo que más me gusta es el hecho de que yo, digamos que dentro de lo que vendría a ser el concepto que se tiene por arte, veo que hay personas que normalmente trabajan, pues digamos que más de puertas hacia adentro y trabajan, pues yo qué sé, pues miran, tratan de desarrollar la estética, tratan de conectar con traumas del pasado, o yo qué sé, tratan de exorcitar sus monstruos, sus demonios, a través de la pintura o de la escultura o lo que sea. Luego, digamos que estaría el apartado de las personas que hacen crítica, que tienen una visión crítica del mundo y hacen un tipo de arte que tiene un contenido crítico, ¿vale? Los malos, los no sé qué, pam, y mira lo que tal, y no sé qué, y yo qué sé. Eh, no sé, la verdad es que ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la cabeza, no sé por qué, pero hay muchas obras que son así, ¿no? De este estilo, en las cuales es como que, pues eso, de algún modo hablas de lo malo que son los malos, ¿no? Y de cómo nos putean, cómo no sé qué y tal. Y bueno, sirve como para tomar conciencia de una realidad. Para mí esa sería la fase 2. Y la fase 3, por decirlo de algún modo, que es la que a mí más me interesa y la que más me gusta, es cuando se usa el arte ya no solo para criticar, sino para tratar de cambiar las cosas. Sí, ¿Sabes? Cuando de repente dices, bueno, vale, hay algo que no me gusta y voy a usar el arte como herramienta para tratar de transformar eso. O sea, no voy a quejarme y voy a hacer de ello una pieza, que me exacto. parece legítimo también. Pero si consigues usar el arte, tío, para poder transformar el mundo, para mí, tal como yo me siento, para mí ese es el arte más, yo qué sé, tío, no sé qué palabra usar, pero para mí el top, ¿sabes? Porque es como, no te quedas solo con tu propio rollo de hacerte tu paja ahí con tu historia, ¿no? Y mirar, yo qué sé, mis problemas de mi sexualidad, mi padre, mi madre, que también está bien, ya te digo, no lo veo mal, pero Sí, conseguir cambiar, tío, la sociedad, cambiar el mundo, aunque sea intentarlo, tío, y hacerlo usando el arte, a mí eso me encanta, ¿sabes? Es como sí. Bueno, el top. O sea que me parece genial que Regina a Galindo mí me me haya encanta pasado eso. tu contacto. Oye, cuéntame alguna Sí, pieza más. que lo tengas. Esta me parece Mira, buenísima. te quería apuntarte a eso, porque justamente la conceptualización, digamos, que le doy como a esa sistematización de hacer obras de esa índole, como tú la Ujú. describes, le llamo arte operacional. Son Arte operaciones artísticas, operacional. claro, hacer operaciones artísticas que modifican la realidad, básicamente. Entonces yo me dije, voy a hacer 6 proyectos de esa índole que demuestren que se puede hacer. O sea, que sea una tesis de, digamos, que sí, se puede hacer un arte que modifique la realidad, porque yo, en lo personal, me cansé de criticar y no hacer nada. O sea, Eso es a lo que me me refiero. sentía Eso es. vacío, me sentía como ya, ¿y qué digo? O sea, como ya, digo algo y ¿qué hago? ¿Entiendes? Me gasto, no sé, puedo gastar 5 millones de pesos chilenos en hacer una escultura y ya, pero ¿y en realidad qué estoy cambiando? Y después se la vendo a un rico, ¿qué? Así, Es exacto la sensación. Vale, he hecho un objeto, vale, sí me permite vivir, es muy bonito, es muy decorativo, es muy interesante. Quizá cuando me muera valga claro, dinero, pero ¿qué coño he aportado al mundo? Yo, sí, ¿sabes? Es como que te quedas un poco vacío, claro. ¿no? Mm. Entonces como esa versión romántica, a mí en lo personal, no digo que las otras personas no lo puedan hacer, pero a mí la versión romántica como de lo poético que es el arte y cómo el arte modifica el mundo solamente con una imagen, sí, es bonito y es interesante y puede suceder, pero a mí no, no me cambia. O sea, yo sigo viendo a la gente afectada y me sigue doliendo, ¿entiendes? Totalmente. Como me sigue cagando la vida eso. Y sí, tiene que ver también con mi rollo. O sea, si tú ves primero como la Universidad del Mar es un encierro de las personas que están endeudadas. O sea, la deuda te encierra. Y si tú ves como el tema de los archivos están encerrados. Y ahora pasamos, por ejemplo, el proyecto que hice, porque ahora estoy haciendo otro proyecto. que- Cuéntame, cuéntame. Bueno, cuéntanos a todos los que te sí, estemos viendo ahora. pero el proyecto siguiente que hago como de arte operacional tiene que ver con la muerte digna y tiene que ver con el cuerpo, la enfermedad en un cuerpo encerrado. O sea, cómo te atrapa una enfermedad y que no te permite ni vivir ni morir, finalmente. Y te sientes encerrado. Entonces, de alguna otra manera, siempre una relación con mi enfermedad, la tengo hace mucho tiempo. Entonces,
sí aparece en mis proyectos, pero eh, aparece y creo que es súper bueno siempre, de alguna otra manera, creo que es muy honesto, porque si no te transforma en un artista como Ai Weiwei, que termina como, eh, no sé, tomándose cualquier problemática mundial para seguir siendo como un artista político, ¿me entiendes? Como, ay, sí, no sé, como los pobres africanos, y voy a hacer una obra de los pobres africanos. Ah, sí, los pobres árabes, los pobres. ¿Me entiendes? Como viéndolo como desde una idea como ONGista, que me carga, o sea, como que, Sí, eso es verdad también. sí, o Pero sea, bueno, si yo voy a hacer igualmente prefiero un Ai Weiwei que muchos otros artistas que están con Jeff Koons, rascándose el ombligo, tío. o como un Damian Hirst, por ejemplo. Claro. Por Sí, ejemplo. o sea, porque digamos como la misma altura como de socioeconómica que tienen. O sea, obviamente yo lo prefiero, pero me molesta un poco ese como arte, como político ONGista, como casi como de Benetton, ¿me entiendes? Como, Pero ¿cuál es, o sea, cuál es la diferenciación que ves, por ejemplo? ¿Por qué crees que tu obra no se podría catalogar como un arte ONGista? Quizá porque es más local, ¿te refieres o por qué? no, o sea, porque, a ver, ¿por qué no es ONGista? Porque finalmente no termino como, mis proyectos no solucionan el problema si es que la persona no lo quiere solucionar con su parte. Entonces se transforma en una cosa de apoyo mutuo y de colectivización. Mi obra no funciona si la persona no lo hace. Si la deuda, por ejemplo, la deuda podría haber seguido existiendo en la persona que estaba deudada, más allá de que el papel existiera, porque cada vez que la persona, o sea, si la banca o la universidad decidía como llamar a esa persona a partir de una jueza, la persona que tenía la deuda debía negar la deuda. O sea, yo no tengo deuda con esa universidad y ahí desaparecía finalmente la deuda. Entonces, uno aporta con un 50%, uno dice como Claro, ya, ¿sabes exige qué? que esa persona ponga de su parte el decir yo no tengo deuda y se acabó. Claro, Vale, entonces la desobediencia civil es mutua, es de apoyo mutuo. Entonces qué no es bueno. solamente como, hey, yo vengo así como una ONG, ah, te falta un pancito y una camita, yo te pongo la camita, el pancito, el tecito, ¿me entiendes? Como te soluciono tu Me vida, hago la ya. Ahora te foto, vamos pum, pum. ahora, claro, señora indigente, y señora indigente le consigo trabajo, quiere trabajar, ¿me entiendes? O sea, como, esa versión no existe en mi obra, no existe esa idea de solucionar el Bueno, problema a la persona, ¿me entiendes? Como, pero si tú es en si tú le conjunto. ayudaras a conseguir un trabajo y la otra persona trabaja y va todos los días a trabajar, ahí estás hablando de un trabajo colectivo, de algún modo también, ¿no? En ese Claro, caso. claro, pero siempre y cuando no sea desde una visión paternalista, sino que, hey, en conjunto, ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar. Bueno, hagamos un trabajo. ¿Qué queremos trabajar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos demostrarle a un sistema económico que, que, mm, que hace que el trabajo sea trabajo y no sea producir lo que uno desea, o sea, producir deseo a partir de lo que uno hace, y que no tiene que netamente que ver con hacer arte. Entonces, vamos y empezamos a hacer algo en conjunto. Pero, ok, los archivos Ballet no funcionan si la gente no quiere sacarlo. Si la gente no quiere sacar ese archivo, no se genera una comunidad, una sociedad finalmente que en cada papel va generando un relato para poder solucionar el problema quizás de un otro. No, nadie sabe, eh, digamos, en esa red para a quién está ayudando finalmente. Porque si yo paso mi relato y si coincide con otro relato de otra persona, terminamos ayudando a un tercero que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra vida, que termina encontrando a su torturador. Entonces, es muy bonito esa Te parte. entiendo y me gusta mucho la idea. Me gusta mucho la idea, tío. Aunque mira, también veo ahí una... Veo, o sea, en el momento en que, por ejemplo, de los de la universidad, de repente te llaman a ti para ver si puedes tú participar en eso, ellos estaban reclamando de ti también una ayuda. O sea, no deja de ser también, en cierto modo, un rol paternalista. De ven, por favor, y ayúdanos. O cuando hay gente que te reclama tu ayuda, ¿no? O sea, Sí, sí, hay gente que me reclama, hay gente que, por ejemplo, después de la Universidad del Mar, de otras universidades me dijeron, pero cómo, o sea, cómo eres como de alguna otra manera como tan indolente y no nos ayuda a quemar nuestras deudas. Y es como, o sea, ahora todo el mundo quería que ayudaras a quemar las deudas sí, de... no, y me lo exigen todavía, me exigen todavía que libere las deudas, y es como, bueno, Papas fritas, el liberador de deudas, tío. Claro, es que pues, sí, llamándote no, Robin Hood, ¿qué esperabas?
claro, lo que hicimos ya está hecho, ahora ya sabes cómo se hace, hazlo tú. ¿Cachai? O sea, Quema, vas a la universidad, quemas donde están los papeles, o quemar la universidad completa, quema todo, quema, que arda Chile, ya verás. hazlo, Chile, Esta exacto. entrevista va a acabar mal, tío. Bueno, tío, ha Entonces, sido un placer. entonces bueno, ha sido un placer. Bueno, lo que pasa es que, claro, no sé. Perdón, pero Ahí no sé qué quemando el pasa en móvil ya. Chile, pero No puedo evitarlo. en Chile algo bueno, hay algo quemado. Eso. Chile está que Después arde. Sí, sí, está ya, que ya. arde, sí. Ay, la hostia, tío. Estoy Bueno, sudando, ya entonces, no sé si es de la risa o es como una especie de vergüenza de pensar. La gente que nos vea, tío, va a pensar que estamos como putas cabras. sí, Eh, cuéntame alguna otra pieza. bueno, Bueno, se no, les va a hacer espera, la más de la amena la eutanasia, la de la cuarentena. muerte Para asistida. que, sí, se les va a hacer la cuarentena más amena. ¿Para qué vamos a hablar como artista intelectual y voy a pescar un libro de Adorno, de Benjamin, Pudiendo para quemar el citar? móvil, tío. Claro. Vamos, vamos. Partamos después de esta entrevista, quememos todos los móviles. A ver, esto es una invitación a todas aquellas personas que nos estén viendo a continuación. No, 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 que nadie. No que YouTube los censura, tío, nos censura el vídeo, ¿eh? Según lo que digamos, está Sí, la es cosa de la verdad. censura jodida. Bueno, después Am, va a tener que editar. Va a tener que editar. Estoy cortando ahí. No, no, aquí no se edita nada. Oye, cuéntame lo de la muerte asistida, porque es un proyecto que me parece interesante. ¿Cómo lo estás Sí, bueno, enfocando? el último proyecto que hice se llama Amortanasia, que, que sí iba a terminar en una ONG. Ah, bueno, así como Para chistosamente. variar. Porque digamos que es la única forma de poder como que tenga una continuidad, pero yo desaparezco ahí. Se hace otras personas a cargo y todo. No te Eh, quedas como tesorero ni no, nada no, opaco, raro ahí. no, no, no. Y aparte que me gusta buscar otras cosas, no me siento bien como quedándome, como siendo el rostro de la muerte digna en Chile, ¿me entiendes? Ya. Em, Nuevamente nace como una idea de desobedecer civilmente. A ver, si yo quiero morir, muero. Simple, se acabó. ¿Por qué Mm. tengo que conseguirme el permiso del Estado o de la moral de una iglesia para yo querer morir? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos como las posibilidades eh, técnicas, médicas, de conocimiento para poder realizarlo. Eh, y de alguna otra manera educativa. Entonces, sí hay, en la muerte nacia, sí se plantea la muerte digna realizar como poder realizar suicidio asistido en Chile, a pesar de que sea ilegal, pero tiene como, todavía no te puedo contar cuáles son como, digamos, como, cómo me zafo legalmente, ¿ya? Porque todavía está Vale, muy activo. sí, cuidado, no te metas en líos. Vale, ok. Sí, ya. Y el asunto es que, de alguna otra manera, sí una serie de condiciones para poder alcanzar la muerte digna, de alguna otra manera. Es para mí muy extraño porque finalmente termina siendo como la persona que decide si puedes morir dignamente o no. ¿Y quién soy yo para poder como hacerlo? Entonces, tengo que cumplir como un rol muy psicológico en ello para poder hablar con cada persona que necesita la asistencia médica y ver su caso. Eh, por darte un ejemplo, hay personas que se pueden acercar por tener acné y quieren morir. Y, y obviamente que detrás de eso se esconde una depresión no tratada. Entonces, sin lugar a dudas, lo que más me he dado cuenta es como de los malos tratamientos psicológicos que hay, eh, de la falta de una asistencia psicológica en general, de una salud mental como corresponde. Hay muchos casos de personas que quieren morir porque no tienen el dinero para poder pagar un tratamiento. Entonces, ¿cómo tú vas a decir como ya, sí, tú vas a, te podemos dar la posibilidad de que mueras dignamente, pero es porque no tienes el dinero, ¿me entiendes? Y en realidad sí puedes vivir, porque si,
Si consiguiéramos lograr que tú tengas un tratamiento como corresponde, tú puedes tener una mejor vida. Entonces, me da demasiado, o sea, a mí, lo personal, hasta el momento no ha ayudado a ninguna persona que lo quiera hacer porque no tiene el dinero para poder vivir bien. Entonces trato de conversar con ellos, de buscar posibilidades que puedan solucionar su problemática de salud. Eh, sin sentirme culpable, sin sentirme culpable de no poder lograrlo, pero tratar de hacerle entender que si esa persona, o sea, si tratar de entender a la persona de que si ella o él logra como poner su energía de alguna manera, más que en querer morir, en querer vivir, quizás pueda llegar como a conseguir y golpeando puertas una mejor salud. Eh, Ujú, y, y no pensar como en esta última salida como de forma tan urgente. Eh, Son momentos. Entonces, claro, te mueres y no te arrepientes, ya está hecho. ujú. Pero, ¿qué pasa si tiene la posibilidad del arrepentimiento y poder volver a vivir? Es decir, como en realidad esto no era lo que yo quería. Claro, es que no hay vuelta Ya, atrás, ese es el problema. en realidad, claro, entonces en realidad Mm. yo quería seguir viviendo. Entonces, en ese sentido, por eso hay una serie de protocolos para poder como determinar si la persona quiere seguir viviendo o no. Y no es llegar como a decir como, sí, hoy día quieres morir, hoy día lo hacemos. Hay un seguimiento a la persona, se conversa mucho, hay diálogo, se conversa con la familia para que lo puedan entender al paciente. Muchas veces las familias son las que no quieren que se realicen. El paciente cuando ya está determinado y tiene una enfermedad que, que de alguna otra manera lo o sea, son enfermedades que hacen imposible ver un futuro realmente. O sea, o el futuro que se ve es demasiado indignante. Eh, tu familia no va a tener un buen recuerdo de ti y tú no vas a tener un recuerdo, tú no vas a tener un tiempo de vida donde estés pensando que te fuiste bien. Ya. Eh, Joder, entonces, la verdad es un tema muy delicado que remueve un montón, ¿eh? Porque de y es un algún tema de modo u vida, otro sobre todo. casi todo el mundo Más tiene que, miedo a la muerte, claro, pero más que un eh, tema de muerte, es un tema de cómo yo quiero vivir este de calidad último de tiempo, vida, claro, de también. calidad de vida, exactamente. Y Hay... entonces Mm. es muy complejo decidir y tiene que ver mucho con la singularidad finalmente de cada persona, de qué está pasándole, qué está pensando, por qué lo piensa, por qué lo quiere. Entonces, hay que dedicarse con mucho cariño a un proyecto así. Y finalmente me demostró como una forma de entender la vida muy distinta también. Mm. Eh, Me ha hecho entender cómo, o sea, poco a poco, cada caso me ha hecho entender la vida de una manera muy distinta a lo que yo creía y muy especial. Mm. No sé, no es algo como sistemático, ¿me entiendes? No es como, es algo que incluso como que la ley cualquier ley del mundo no la puede como Abarcar. solucionar, claro, no la puede abarcar. Entonces siempre la ley tiene que ser muy abierta y es lo que yo he tratado como de decirle un poco a los políticos acá en Chile, o sea, como mientras más abierto mejor, porque te vas a encontrar con casos que después la ley va a topar y va a decir como, ¿por qué chucha, cachai, hicimos esto? Y en realidad hay que tener como una posibilidad de que hay una comprensión por parte de la sociedad, de empatizar con cada caso y y de, y de poder solucionar casos que pueden solucionarse antes de llegar a esa A ese forma de punto, morir. ¿no? A ese punto final. Claro. Y para realizar este proyecto, ¿has tratado como de documentarte de cuáles son los protocolos que se siguen en otros países donde está legalizada la eutanasia y tal? Sí, de hecho el sitio web tiene las leyes de distintos países. Las puedes descargar, el sitio web de Amor Eutanasia. También, bueno, dialogué mucho con otra ONG en un principio, cuando estuve investigando, con Dignitas, sobre todo en Suiza. Y ellos se portaron muy bien conmigo, muy bien. Es en Suiza, ¿verdad? Que está legalizada la muerte En asistida. Suiza, sí, en Bélgica, en algunos estados de Estados Unidos, Mm. en Colombia. Colombia es el único país sudamericano, en Países Bajos, en Luxemburgo.
Hay varios países que lo tienen legalizado. Y otros que están como muy cercanos a legalizarlo, como en México. Bueno, Chile está legislando sobre eso hasta que llegó el estallido social y, claro, no quedan como prioridad. Empieza como a cambiarse la agenda de las Ya. cámaras. Uno en Oye, España también está ahora, también está viéndolo como una posibilidad muy cercana. Pero llegó el COVID también, entonces también me imagino que la agenda de las cámaras también son distintas en este minuto. claro, claro, claro. Oye, una pregunta, y ya no solo con este proyecto, sino en general cuando haces proyectos de este tipo, que tienen un cariz más social, eh, esos proyectos los incluyes, por ejemplo, cuando vas a hacer una exposición. ¿Cómo los Sí, presentas? bueno, ¿Cómo... claro, Porque, claro, un cuando, proyecto de este estilo, o sea, a nivel artístico, cuando se busca tú puedes mostrar a través de vídeos, conversaciones, pero son claro, o cosas que son sea, muy personales también, no sé cómo lo haces. claro, por ejemplo, bueno, eh, a- Si quieres, no hables eh, de este ejemplo, pues puede no ser sé, cualquier otro, o sea, no, no me refiero en ¿cómo concreto. decírtelo sin decírtelo ya, ya sé cómo contártelo. A ver, Tú me entiendes. Sí. todo oídos. Eh, bueno, después de levantar este sitio web y yo realmente no pensé que iba a llegar gente y comenzó a llegar gente, eh, pudimos solucionar 8 casos, 8 casos de solicitudes que cumplían con los protocolos, ¿ya? Pero también se hizo como dialogando con médicos de afuera. Los médicos de afuera venían a Chile también a hacer los procedimientos. ¿Y eso quién lo pagaba? ¿Lo pagabas tú? Sí. Y solamente en 2 casos la familia, ¿ya? Que no, o sea, se les preguntaba a las personas si tenían dinero o no. Entonces ahí hacía ventas de cuadros full para poder como financiar los medicamentos, la venía el médico para que asesorara eh, la asistencia, porque de alguna otra manera, igual, a pesar de que la persona activaba el mecanismo y es un suicidio asistido en una eutanasia, la diferencia ahí técnica es que es un médico quien inyecta la sustancia letal y en el suicidio asistivo es la persona quien activa la sustancia letal o se toma un brebaje, ya sea un elixir o una pastilla, como en algunos países que está permitido. Ujú. Aún así, tiene que haber una asesoría, tiene que haber un médico que lo pese y que de alguna manera dé testimonio de que la persona falleció y que en el proceso no existió ningún problema, la persona no sufrió, etc. Entonces, había que traer a los médicos de afuera porque ningún médico en Chile quería hacerlo, porque si se descubría podía perder la licencia en Chile de ser médico. Mm. Eh, entonces, uno de esos casos me permitió hacerlo público. No fue el primer caso que se hizo en Chile con la mortanasia, pero sí fue el primer caso público. Y con ese hice la exposición Razón de Vivir mi Vida, o sea, Razón de Morir mi Vida, que parafrasea una canción que se llama Razón de Vivir mi Vida. Y esta es Razón de Morir mi Vida. Y Ujú. a él le hago un video, lo entrevisto, eh, y bueno, en el relato coincide que la fecha que él decidió morir, tú en la entrada de la exposición veías el certificado de función con la misma fecha que él decía. Entonces, de alguna otra manera, tú no entendías la muerte de él de una manera mucho más poética que de una cosa de mostrarlo, por ejemplo, tomando el medicamento y muriendo de forma tan morbosa quizás. Y O sea, la idea, simplemente se ve el certificado, él hablando, pero no se le ve en el momento en que toma la pastilla o lo que fuera, ¿no? claro, no, es previo, son días previo antes. El video está ahí, te puedo dejar para que la gente vea el link abajo después. Sí, como Eh, quieras, me lo puedes. Luego, si quieres, cuando acabemos la entrevista, me puedo meter los links que quieras a tu web o redes sociales o el vídeo que quieras, no sé. Yo todo lo que pueda sí, hacer por ayudarte lo voy a hacer, eso te lo aseguro. gracias, gracias, Vale, muchas gracias. pues Y tú sí. igual Bueno, cuenta pero, conmigo. ¿eh? Igual cuenta conmigo. Claro, ¿por qué te crees que te digo esto? Yo me quiero ir a Chile, tío, por todo lo alto. Hombre, joder, ¿no se han paseado los de democracia en una limusín?
Coño, yo quiero 2 limusines, tío. Oye, yo no sé, pero me da la sensación, es que el tema del Zoom es que no te pone cuánto tiempo llevamos hablando y yo no le cronometro, o sea, no tengo ni idea. Pero me da la sensación de que ya, No, yo tampoco. debemos llevar un rato, ¿no? Más de una hora casi Sí, seguro, tío. yo creo, sí, Estás ahí de sí. la pedazo de entrevista que... Oye, pues para terminar, vamos a ir concluyendo ya. Yo la verdad es que me pasa a veces con... Hay entrevistas que estoy tan a gusto, tío, que me tiraría 3, 4 horas, pero luego pienso, joder, la gente luego tiene que verlo. Se lo van a tener que ver la entrevista por fascículos y es demasiado, Sí. demasiado pedir a la gente. No sé si, bueno, si has visto otras entrevistas que he hecho, sabes que al final siempre invito al entrevistado a hacer de entrevistador y hacerme una pregunta. No sé si contabas con ello. No contaba con ella. ¿Tienes algo preparado? Venga, sorpréndeme. Dispara. Eh, Bueno, es que has dado unas opiniones muy interesantes al respecto de, por ejemplo, también cuál es el arte que te interesa. em, en ese mismo sentido, ¿cómo has podido tú desarrollar o buscar la posibilidad de desarrollar ese arte que te interesa? Eh, ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Qué es lo que te motiva a ti personalmente poder encontrar formas de generar soluciones, más que estar en este sentido de reclamo? Y sobre todo hoy día que estamos como un poco como en esta como estado de no corporabilidad, de no poder encontrarlos físicamente, y, y que todas las soluciones que tenemos son como a través de estos como medios tecnológicos que al mismo tiempo también como que van abrazando un montón de información y datos que van a terminar de alguna otra manera en un banco de datos, de Big Data, que de alguna otra manera también se van a ser puestos en algún momento en nuestra contra. Eh, sí, sí, Sigue, sí. sigue. Sí. Sigue, venga, va. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos solucionar, o sea, en estos momentos, cómo te imaginas como soluciones o cómo podríamos como empezar a crear como artistas soluciones que con nuestro trabajo, eh, sin solamente como pensar en la hora de la tecnología, eh, cómo podemos llevar sobrellevar esto más allá de estar como conectados todo el tiempo? eh, ¿Cómo Me estoy podemos solucionar? perdiendo. Sí. A ver, Sí, a ver la me, pregunta me- exacta. me refiero como que tú tienes, o sea, te gusta ese arte de que podemos encontrar soluciones, ¿cierto? Sí, hasta ahí sí. Entonces, ¿cómo, Vale. Entonces, como en estos tiempos de COVID, donde las soluciones como que aparentemente son todas como a través de estos espacios virtuales, pero al mismo tiempo estamos entendiendo que estos espacios virtuales están comiendo un montón de datos. Entonces, ¿cómo solucionamos de alguna otra manera nuestras vías de poder estar conectados de alguna otra manera, de poder seguir mostrando nuestro trabajo, de poder seguir creando, sin entregar una serie de datos que finalmente pueden ser usados en nuestra contra? Porque no sabemos cómo van a ser las democracias posteriores al COVID. Quizás las democracias van a ser por fin me refiero como eh, sin una máscara, como lo hablabas en un principio. Las democracias tienden a aparentar que son ideas donde todos participan, que son pluralistas, donde la gente elige. En realidad son ideas súper totalizadoras. Entonces, quizás volvamos a una idea de un sistema mucho más totalizante, a democracias totalizadoras de frentón, y Y toda porque esa información que vamos a ir dejando en las claro, redes puede ser usada en nuestra contra. Es lo que claro, quieres decir, ¿no? exacto, Aquí, mira, en el pueblo donde vivo, yo estoy ya, en un pequeño pueblo, ¿vale? Que está como a una hora de Barcelona. Aquí tengo varios amigos que tratan de evitar a toda costa todo lo que son redes sociales, redes sociales o incluso que aparezcan fotografías suyas o por ninguna ajá, parte, ¿no? O sea, que están un poco en la línea de lo que tú, de algún modo, estás comentando, ¿no? Gente que está claro, intentando no formar parte de esa información, de esa información que va a quedar almacenada en ese Big Data. En mi caso, claro, en mi caso personal, voy a empezar por mi caso personal, yo llega a un punto en que me doy cuenta de que tienes que elegir.
O sea, sí, vale, imagínate, una vez que, o sea, que el tipo de cosas que a mí me gustan, el tipo de arte que me interesa, o mis anhelos o ambiciones en cuanto a lo que se puede llegar a hacer con el arte, tanto en mi caso como en el tuyo, o sea, ya está, es que ya es tarde, tío. Yo ahora ya, aunque me quitara de Facebook y me quitara de Instagram y me quitara de YouTube y tal, ya está, yo ya estoy pillado por los huevos. O sea, yo ya no Claro. tengo... Para personas que todavía no se hayan metido en estas redes sociales y todavía no haya información almacenada suya, ¿eso es conveniente o no? Es que yo creo que depende. O sea, por ejemplo, para tener un Facebook donde pongas fotos de dónde te vas a ir y tú con tu compañera o compañero, ahí los dos en bolingas en la playa y dónde vas a merendar, lo que comes, lo que... Por un lado, creo que eso realmente, ¿qué cojones van a hacer con...? Bueno, no sé, es como que pienso, vale, si estás hablando de que pones información tuya en cuanto a intereses políticos, puede ser que tengas problemas, si sucediera lo que estás diciendo. Pero si no, No, la ¿a quién le neuropolítica, o importa si te sea, gusta la tortilla de patatas o te gusta, ¿sabes? es que lamentablemente, o sea, está funcionando así. O sea, por A, ejemplo, a nivel de publicidad y todo el rollo, ¿no? ¿Te o refieres? sea, no solamente a nivel de publicidad, o sea, ya vimos lo de Cambridge Analytics, o sea, que se hacen perfiles a partir de los gustos de las personas incluso. Sí, No sí, es solamente verdad. de las cosas políticas, sino que la neuropolítica, en rigor, se basa en construir perfiles a partir de toda esta como de estas series de cosas que va las personas entregando, de datos, de información, de emociones, de decir como, hoy estoy triste, hoy estoy feliz, hoy Sí, sí, hice una todo esto tortilla lo de van patata. guardando. Y claro, o sea, o soy vegano o no soy vegano. Entonces, finalmente, o sea, podría dirigir los discursos políticos a partir de esa información de datos y entrar a ciertos nichos o saber cuáles son los perfiles más amplios que van a cierta zona y poder conseguir los votos. ¿Qué es lo que hizo básicamente Trump? Eh, Es que probablemente, te iba a decir eso, que esto ya se está haciendo. O sea, esto no sí, es algo de ciencia ficción, ¿sabes? No es rollo Black Mirror lo mm, que va a pasar dentro de... Esto ya se hace ahora. claro. Eh, Entonces, vale, o eso sea, voy. ¿Cómo nosotros, o sea, cómo podemos, como artistas finalmente, cómo tú piensas que podemos llegar como a un arte que pueda como solucionar quizá, o sea, te motiva como poder buscar unas soluciones para la gente, como pueda como ir como quebrando estas nuevas posibilidades que se están abriendo? O sea, ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en China con el SARS, eh, donde aparecieron todas las cámaras de temperatura, las cámaras de control, o sea, de reconocimiento facial, las ciudades ujú. con puntaje. Entonces, es naturalmente que Occidente va a empezar como a tomar toda esa idea y va a tener un control a través de las cámaras de celulares. O sea, a partir del miedo que tenemos, a partir de la inseguridad en la que estamos, de alguna otra manera vamos a permitir por medio del miedo un montón de proyectos de ley que no lo habíamos aceptado en otras condiciones. Y eso lo demostró claramente, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. A partir del miedo de la gente aceptó proyectos de ley que terminaban como interviniendo la intimidad de la persona. Sí, sí, cierto. A partir del coronavirus, naturalmente va a pasar esto. Entonces, finalmente vamos a terminar firmando, sí, oye, sí, pongan un chip, o sí, o pongan, o sea, usen todos mis datos del celular porque finalmente la cámara, el audio, o sea, yo no tengo nada que esconder. O sea, siempre está esa premisa como de la gente, yo no tengo nada que esconder, yo no hago nada malo. Pero resulta que no es que tú hagas algo malo, es la persona que está trabajando con esa información la que va a hacer algo malo contra ti y tú no te das ni cuenta que está haciendo algo malo contra ti. Entonces, ¿cómo Tienes el razón, arte, tío, como, tienes o sea, razón, mierda. mi pregunta es Tío, cómo el yo arte tenía una tarde súper tranquila, tío, súper a te la gusto. viene a fastidiar. Acababa de comer, tío, cuando empecé a hablar contigo, estaba a la mar de bien. Hoy pensaba dormir, ¿sabes? A la mar de bien. Verme una Soñar, peliculita en soñar, Netflix, dar mis datos ahí, luego meterme en el Facebook, echarme ahí, ¿sabes? Subir este vídeo a YouTube y hacer vida normal, tío. Pero ahora me acabas de joder la vida, tío. Gracias por tu preguntita, tío. Muy bien. bueno, vamos, me dijiste No, que no hiciera los... una pregunta. La verdad es que no tengo respuesta, tío. No tengo una respuesta porque creo que el principal problema es que no me había parado a pensar
en todo ello con la profundidad con la que tú lo has hecho. Por eso te digo que eres un cabrón. Ahora me has jodido bien. No sé, la verdad es que veo complicado la solución, en el sentido de que si realmente estamos aislados y no podemos movernos, al final acabas tirando de redes sociales, acabas comunicándote con la gente a través de Skype, Zoom, o Facebook, o Instagram, o como sea. Y es cierto que ahí vas dando más y más información. Por otro lado, también es verdad que vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si realmente esto que tú dices sucede o no. En el caso de Europa, podría ser que se aceptara. Yo no voy a negar que eso pudiera suceder o no, pero se van a encontrar resistencia, ¿eh? Aquí hay Sí, mucha gente que no va a permitir y no van a tragar. Ni con COVID, ni sin COVID, ni pollas. O sea, aquí, pues eso espero, tío, eso espero. Espero que sea así. En cuanto a... bueno, con pollas se ha logrado mucho. Sí, eso es Fíjate, verdad. o sea, Bueno, una también es compañera cierto feminista que te diría que con pollas le han cagado la vida. Sí, sí, Así que, totalmente. De hecho, ahora que sale el tema, en realidad en España ahora mismo hay una ley que me parece que sacaron, en la cual más o menos lo que viene a decir es que durante este tiempo de alarma, para mayor control y tal, no sé qué, se puede acceder a los celulares, a los móviles, para poder asegurarse de que ¿sabes? Para poder hacer cálculos de cuánta gente se junta y ta, 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 ta. a partir del GPS, claro. A partir, sí. O sea que puede ser que lo que tú dices, poquito a poco no te das cuenta y te la han colado. Pero ¿qué Claro. se puede hacer? Ahora mismo yo no tengo ni idea, tío, porque lo que no vamos a hacer es volver otra vez a la carta, los sellos, que no haya internet, que no haya nada, que sea todo con panfletos y que... Supongo que si aparece esto, igual que en China se busca la manera para poder evitar la censura, y al final se acaba encontrando siempre maneras. En los países donde suceda esto que comentas, se acabará buscando también alguna rendija, algún tipo de grieta por donde poder comunicarse la gente de una manera más alternativa. O eso espero, tío. O eso espero. Pero, ¿crees que como artistas deberíamos estar preparándonos para eso? De alguna manera, aprovechar esta cuarentena como para prepararnos para ello. Pues supongo que sí, tío. Joder. Yo estaba con mis proyectos, tío. Yo estoy con mis entrevistas sobre arte, donde me interesa mucho gente que hace cosas en el espacio público, cosas relacionadas con política, donde el arte se usa para algo más que... Y ahora, tío, me vas a dejar ahí como comiéndome el tarro con este tema durante un tiempo, ¿eh? La verdad que sí. Porque sí, tienes razón, habría que pensar algo. Si se te ocurre algo, dímelo. No, no. Hagamos trabajo en línea, ¿sabes? Y lo vamos compartiendo igual con otra gente. Igual mira, de aquí, igual nace un futuro proyecto, ¿sabes? En el cual de repente se habla de cómo entre diferentes artistas podemos generar redes para poder comunicarnos, promocionar nuestros actos, nuestros eventos, comunicarnos, compartir información y a la vez que sea de una manera alternativa y que esquive ese control estatal No, potencialmente totalitario. a mí se me ocurre una idea. Ah, venga, va. ¿Quieres contarla o prefieres... No, bueno, hagamos una colectiva. Hagamos Que, una que a partir, colectiva? claro, a partir de este video podamos armar como un instructivo, O sea, un de, instructivo, ¿qué quieres decir? O sea, como un manual. un manual de cómo poder evadirlo, este control. Um, bueno, no todas las personas podemos ser hackers. Yo no puedo ser hacker, no tengo conocimiento Yo tampoco, yo tampoco. de cómo meterme como a la red y todo. Pero yo creo que hay herramientas que conocemos todos los que manejamos como las redes un poco básicas Ujú. para poder hackearla de forma mucho más simple, sin necesitar tanta tecnología. Piensa que el Eh, problema está en que igual tú y 10, 20, 50 personas, sean artistas o no, podéis comunicaros, pero al final, si tú quieres hacer algo gordo y poder crear trabajos en red y trabajos donde participen miles de personas, al final tienes que acabar. Mira, ¿sabes qué es lo que opino? Ahora que a medida que vamos hablando, que quizá lo mejor es deja que te monitoreen, deja que te tal, pero para mí en este caso, en un momento dado lo que me interesa es poder comunicar con cuanta más gente posible, mejor. Y mi por ahí idea, voy, mi por ahí voy. idea, mi idea es la de que en un futuro se puedan hacer acciones que sean artísticas,
pero que puedan de algún modo afectar a una sociedad determinada, ¿sabes? Es como que puedan tener un contenido o un trasfondo social, que puedan salir Es que, 3.000 personas y que puedan hacer una acción, una performance entre mucha gente y que esa acción de algún modo pueda modificar o despistar a las personas que de algún modo están controlando a la sociedad. Y por ahí es por viste donde que va mi vamos, trabajo. Si viste que ahí lees vamos sobre el llegando. movimiento confuso y tal, mi idea va un poco por ahí, intentar jugar con el absurdo, con todo aquello imprevisible, de manera que seamos imprevisibles justamente para que Que las por eso, personas que controlan estén completamente fuera de onda porque no sepan cómo manejarnos. Esa es un poco mi por eso, idea. Pero para por eso eso tienes que llegar a mucha gente. es que espérate, por eso te lo preguntaba, por Ah, eso te lo vale. preguntaba, porque tu trabajo va por ahí, Ah, vale. Pero ¿viste? ¿sabías tú de lo del movimiento confuso? ¿Lo habías visto? Sí, Ah, sí. vale. Ok, no sabía. Ok, pues Ya. mira, el movimiento Entonces, confuso. entonces, ¿qué se me ocurre a mí? A mí, así como hablando contigo y con lo que tiene que ver con tu trabajo, es hacer un instructivo que sea un movimiento confuso, justamente. ¿Qué Pues yo significa? tengo un manual Que, ya hecho. Y además está en PDF, se puede descargar. O sí, sea pero que... me refiero a cómo funcionar en redes sociales, por ejemplo. Hacerte Ujú. varias cuentas, visitar cosas que no visitarías, hacer que la gente o sea, hacer que el monitoreo se confunda. Entregas tantos datos, tanta información, abres tantas páginas, compartes cosas que no compartirías, que termina como colapsando la psiquis del computador. Eso ¿Entiendes? está bien, pero eso Porque me parece más interesante como hackear nuestras mentes. ¿Sabes? Como que de repente, o sea, tú es que, mismo, yo es ahora que, estoy hablando contigo, por ejemplo, y tú no sepas si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira. Que yo te claro, diga que a mí me encanta la ultraderecha y que yo soy, yo qué sé. no, 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 pero por ejemplo, no, son cosas más idiotas. Por ejemplo, yo lo hago. Yo hago, por ejemplo, abrir una serie de páginas comerciales para que la máquina piense que yo voy a comprar ciertos productos. Y cada mañana abro una serie de páginas y abro también ciertas noticias que no leería. Entonces, digamos como dentro de los medios de comunicación, por lo menos cuando tú abres una página, te avisa que se llaman, ay, Cookies. se me olvidó, Sí, las cookies. cookies. Sí, sí. Entonces, tú vas llenando tu computador de ciertas cookies que, que al final vas confundiendo la mente del Big Data. Les van Ya. entregando datos verdaderos y datos falsos. Datos falsos, un dato verdadero. Entonces, finalmente, lo que tiene de ti o lo que obtiene de ti es un perfil completamente falso de lo que tú realmente eres como persona. Es una muy buena. Esto sería muy bueno incorporarlo para lo del movimiento confuso, para el manual. Como Bueno, otro factor más, cómo confundir las redes. hagamos un manual en conjunto entonces. Hagamos un manual en conjunto para Vale, oye, confundir el Big Data. pues queda ¿Te pendiente parece? una. Bueno, podemos empezar a hacer de vez en cuando reuniones y empezar a ir armando esta idea, porque me gusta. Me gusta Me además que sea parece. algo como abierto, o sea que me parece que puede ser algo Sí. interesante. Puede Y surgir claro, algo bueno de esto. como a partir de esto, si abajo pueden ir escribiendo como ideas de cómo ir confundiendo como el Eso cerebro es. de Eso los es una muy datos. buena idea. Las personas que nos estén viendo, en los comentarios, podéis dejar ahí cómo creéis que se podría confundir el sistema, cómo creéis que se podría confundir a este Big Data. Eso si es que hay alguien que acabe el final de la entrevista, porque, Sí, porque teniendo en cuenta que, no sé, igual son 2 horas, tío. Igual el 80% han desistido cuando iban al 20% de la entrevista. Quedaremos 4, pero bueno, da igual. Seremos 4 ahí como super power. sí. Oye, Bueno, pero ahí y bueno, también entonces la podemos comunicar a más amigos, más artistas, más personas sí, me diversas. parece Sí, buena idea. Se puede ir elaborando algo. De hecho, últimamente he la estado podemos hablando con combinar. muchos artistas que yo creo que son gente súper interesante, hablando en estos términos. Igual se puede hacer algo en red con otros artistas y tratar de tejer Exacto, algo que tenga fuerza. Se podía ver. Pero bueno, para ello hay claro. que ir poco a poco, ir consolidando. Vamos a ver lo de las ideas, a ver qué propone la gente Sí, también. A ver qué tal. sí, Oye, y vamos nosotros también comentándolo. ¿Ya? ha sido un gustazo el poder hablar contigo, de verdad que lo he disfrutado como un enano. Bueno, un enano es una expresión un poco... La verdad que nunca me había parado a pensarlo, es una expresión un poco desafortunada, ¿no? Lo he disfrutado como, lo he disfrutado como un bestia, vamos a dejarlo así. Eh, nada, tío, que estamos en contacto
y vamos a ver qué sale a raíz de esta entrevista. Yo creo que puede salir cosas Sí, interesantes. Y sí. nada, las personas que nos estéis viendo, pues ya sabéis, si queréis dejar los comentarios, si hay alguien que haya llegado al final de la entrevista, pues háznoslo saber, ponle un like y deja un comentario escribiendo la palabra yo resistí y luego con tu idea de qué propones tú que se podría hacer para confundir el Big Data. Un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias por haberme concedido este espacio a mí y a toda la gente que nos está viendo. Gracias a ti Y nada, tío. por considerarme y por Claro, qué conocerte menos, tío. en esta entrevista, Me conocerte un pareces poco a ti. un artistazo de primer nivel, ¿eh? Muy, muy bueno. Me gusta mucho lo que estás haciendo, tío. Me quedo con ganas de saber de más proyectos que no hemos podido encajar ahora en esta entrevista. Igual más adelante podemos hacer una segunda parte, si quieres, o no sé, ya veremos la Sí, fórmula. Y si consigues arreglar el tema de venirte para acá, cuenta conmigo, ya sabes, para lo que necesites. gracias. Vale. Sí, tengo que Bueno, ir a ver fuerte la abrazo a democracia, todos. tengo que ir a ver a Santiago también. Te mando un abrazo también a Santiago. Genial. Pues venga, un beso a todos. Cuídate.